Bienvenido a Audiolibro de Billonarios, el canal donde traemos los libros que los ricos leen y aplican, mientras la mayoría solo se queja de su situación. Hoy por escuchar la primera parte de Queremos que seas rico, un libro escrito por dos de las mentes más influyentes en el mundo de los negocios y las inversiones, Robert Kiyosaki y Donald Trump. Pero antes de empezar, quiero decirte algo, felicidades. Sí, felicidades por estar aquí. Porque la mayoría de la gente no invierte en su educación financiera. Prefieren perder el tiempo con contenido vacío, con vendedores de humo que solo hablan de éxito pero nunca han construido nada real. Tú no. Tú eres del pequeño porcentaje que busca la verdad, que quiere aprender de los mejores, que entiende que la educación financiera es el camino para salir de la mediocridad. Ahora, un dato importante, el 95% de las personas que escuchan nuestros audiolibros no se suscriben. Solo entran, escuchan y se van. No valoran este contenido. Pero el 5% que sí se suscribe es la gente que realmente está comprometida con su éxito. Así que si tú eres parte de ese 5%, si valoras estos conocimientos y quieres seguir aprendiendo de los libros que los ricos leen, suscríbete ahora mismo. No solo nos ayudarás a seguir creando este contenido, sino que estarás asegurando tu acceso a más audiolibros que pueden cambiar tu vida. Ahora sí. Prepárate para la primera parte de Queremos que seas rico. Escúchala con atención. No solo los dejes sonar de fondo. Porque la información que estás a punto de recibir puede marcar la diferencia entre seguir igual o empezar tu camino hacia la libertad financiera. Dale play. Empieza ahora. Y recuerda, no se trata de cuántos escuchas, sino de cuánto aplicas. Introducción. Queremos que seas rico. Vivimos en un mundo donde los ricos continúan acumulando fortunas cada vez mayores, mientras que la clase media, esa base esencial de la estabilidad económica y social, se encuentra en peligro de desaparecer. ¿Y tú, en qué lado estarás? ¿Serás de los que avanzan y prosperan, o te quedarás atrapado en un sistema que empuja a muchos hacia la incertidumbre financiera? La desaparición de la clase media no es un simple dato estadístico. Es una amenaza real para la estabilidad de naciones enteras, para el equilibrio de economías como la de Estados Unidos y para la propia democracia global. Cuando la riqueza se concentra en unos pocos y la mayoría lucha por mantenerse a flote, las sociedades tambalean. Y es por eso que queremos que seas rico. Porque el mundo necesita más personas que tengan control sobre su futuro, que tomen las riendas de su destino económico y se conviertan en parte de la solución, no del problema. Donald Trump y Robert Kiyosaki han observado con preocupación cómo, mientras un sector de la población se enriquece exponencialmente, la economía estadounidense se debilita y el ciudadano común se empobrece. La clase media, esa base sólida que una vez definió el sueño americano, se desvanece como las capas de hielo en los polos. Pronto, o eres rico o eres pobre. Y ellos quieren que seas rico. Pero esto no es solo un problema de Estados Unidos. Este fenómeno afecta a muchas economías fuertes en países del Grupo de los Ocho como Inglaterra, Francia, Alemania y Japón. Alan Greenspan, expresidente de la Junta de la Reserva Federal, lo dijo claramente, la desigualdad económica ha crecido tanto y a tal velocidad que podría amenazar la estabilidad del capitalismo democrático. ¿Y tú, estás listo para tomar el control de tu destino financiero antes de que sea demasiado tarde? El problema es la educación. La pregunta clave es, ¿qué ha causado esta división creciente entre ricos y pobres? Para Alan Greenspan, la respuesta es clara, la educación. Los niños estadounidenses empiezan fuertes en su aprendizaje, pero a medida que avanzan en el sistema educativo, se rezagan. Y según él, si no se hace algo al respecto, el problema solo empeorará. Sin embargo, Donald Trump y Robert Kiyosaki apuntan a una deficiencia aún más crítica, la falta de educación financiera. No se trata solo de saber leer, escribir y resolver ecuaciones. Se trata de entender el dinero, de saber cómo funciona el juego de la economía y cómo jugarlo para ganar. La ausencia de una formación financiera sólida ha llevado a Estados Unidos de ser la nación más rica del mundo a la más endeudada en la historia, y lo ha hecho en un abrir y cerrar de ojos. Y como bien dice un viejo dicho, cuando Estados Unidos estornuda, el mundo entero se resfría. Los dos son maestros. Trump y Kiyosaki no solo son empresarios e inversionistas exitosos, también son educadores. No enseñan porque necesiten más dinero, lo hacen porque les importa tu futuro, el de tu familia, el de tu país y el del mundo entero. Muchos ricos donan dinero a causas nobles, pero ellos van más allá, ofrecen su tiempo, su conocimiento, su experiencia. Creen firmemente en el poder de la educación financiera y en su capacidad para cambiar vidas.
Como dice el viejo refrán, si le das un pez a un hombre, comerá un día; si le enseñas a pescar, comerá toda la vida. No quieren solo dar donaciones, quieren enseñarte a generar riqueza por ti mismo. Consejo final. Existen tres tipos de consejos financieros. Para los pobres, el mensaje es simple: el gobierno se hará cargo de ellos. Seguridad social, asistencia pública, Medicare. Para la clase media, la receta tradicional dice: estudia, consigue un empleo estable, trabaja duro, ahorra, invierte para el futuro y diversifica. La mayoría sigue este camino, pero lo hace de forma pasiva, con miedo a perder en lugar de enfocarse en ganar. Para los ricos, en cambio, la mentalidad es distinta. Son inversionistas activos. No trabajan y ahorran solo para sobrevivir, trabajan e invierten para ganar. Y es precisamente esta mentalidad la que aprenderás en este libro: cómo convertirte en un inversionista activo, en alguien que juega a ganar, no a no perder. Un poco de historia. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha vivido en sistemas que determinan quién tiene el poder y quién debe conformarse con menos. En la era de la caza y la recolección, todos eran relativamente iguales. En la era agrícola, la división era clara: los reyes y sus aliados poseían la tierra y la riqueza, mientras que los campesinos trabajaban sin poseer nada. Luego, con la revolución industrial, nació una clase media fuerte y la democracia floreció. Pero hoy, en la era de la información, estamos presenciando el colapso de la clase media y el posible fin del capitalismo democrático tal como lo conocemos. La brecha entre ricos y pobres se amplía rápidamente. La pregunta ahora es: ¿evolucionaremos hacia un nuevo sistema financiero más equitativo, o retrocederemos a un mundo donde solo hay dos clases, los que lo tienen todo y los que no tienen nada? Se avecinan problemas. Al igual que el calentamiento global, la desaparición de la clase media es un problema que muchos ignoran hasta que es demasiado tarde. Hoy, muchas personas de clase media se sienten seguras porque creen que sus gobiernos velarán por ellos. Pero la verdad es que los gobiernos ya no pueden proteger a su gente como antes. Los problemas económicos son globales. El precio del petróleo no depende de un solo país. El terrorismo no es un conflicto entre naciones, sino una lucha de ideas. La globalización y la tecnología han permitido que grandes corporaciones tengan más poder que muchas naciones. Y así como los ambientalistas advierten sobre la extinción de especies, los economistas ven cómo las pensiones y los beneficios de la clase media se desvanecen. Si no tomas acción ahora, podrías encontrarte en un mundo donde la seguridad económica ya no sea una opción. Pero si eliges aprender, invertir y actuar, podrás construir un futuro en el que tú tengas el control. La decisión está en tus manos. Capítulo 1: Un millonario conoce a un multimillonario. El recuento de Robert. Chicago, 6 de noviembre de 2005. Es un domingo por la tarde, pero no es un domingo cualquiera. En el imponente centro de convenciones de Chicago, decenas de miles de personas se han congregado en una gran exposición de bienes raíces organizada por The Learning Annex. El aire está cargado de expectativa y ambición. Filas interminables de stands y expositores despliegan llamativas oportunidades de inversión, mientras que, en aulas más pequeñas, expertos en la materia comparten con entusiasmo estrategias que prometen transformar la vida financiera de los asistentes. Es un mundo de posibilidades en ebullición. La energía es palpable, un zumbido constante de conversación y anticipación. Pero detrás del telón, en la vasta sala donde el equipo de producción trabaja sin descanso, la atmósfera es distinta. No hay bullicio, pero sí una tensión electrizante, un silencio expectante que se rompe cuando una elegante limusina negra se detiene. Susurran las voces, primero en un murmullo bajo, luego en un crescendo de asombro: ya está aquí. Ha llegado Donald Trump. Me encuentro en el Salón Verde, un espacio reservado para los conferencistas principales. A mi lado, Sharon Lachter, mi compañera y coautora, conversa animadamente. No presencio la llegada de la limusina, pero cuando la puerta del salón se abre y dos policías cruzan el umbral, lo entiendo de inmediato: Donald Trump está a punto de entrar. Me levanto rápidamente y me adelanto para abrir paso. Desde el pasillo, contemplo la figura imponente que desciende del vehículo. No hay margen de duda, es Donald Trump. Su silueta es inconfundible, su porte, magnético. Gracias al programa El Aprendiz, su imagen es familiar en todo el mundo. Es un instante casi ceremonial. Quienes tenemos la suerte de estar tras bambalinas nos alineamos instintivamente, formando dos filas como si de una guardia de honor se tratara. Es un recibimiento digno de la realeza. Si esto fuera Hollywood, habría alfombra roja.
Bill Zanker, el carismático fundador y presidente de The Learning Annex, le da la bienvenida y lo conduce al salón verde, cerrando la puerta tras él. Afuera, las reacciones son un espectáculo en sí mismas. Una joven, con los ojos muy abiertos, susurra, es aún más imponente en persona. Otra, incapaz de disimular su sorpresa, exclama, es mucho más alto de lo que imaginaba. Y alguien más, con un tono de incredulidad, pregunta, ¿vieron su cabello? Nosotros, los hombres del grupo, guardamos silencio. Entonces, la puerta se abre nuevamente. Desde nuestra posición, alcanzamos a ver a Donald conversando con los reporteros. Su presencia domina la habitación. En ese momento, Bill Zanker se me acerca con una sonrisa entusiasta. ¿Estás listo para presentar a Donald?, me pregunta. El Robert Kiyosaki de Padre Rico presentando a Donald Trump. Al público le encantará. Donald Trump se acerca a nosotros. Intercambia algunas palabras con Bill antes de voltear hacia mí. Su mirada es directa y su tono, seguro. Hola de nuevo. ¿Tú me vas a presentar? Asiento con la cabeza. Genial. Veo que sigues en la lista de bestsellers de The New York Times. Es impresionante. Hace una breve pausa y, bajando un poco la voz, agrega. Quiero hablar contigo de algo. ¿Tienes tiempo ahora? Mi curiosidad se enciende de inmediato. Por supuesto. Entonces, lanza la propuesta que cambiaría todo. Tú eres el autor número 1 en finanzas personales y yo soy el autor número 1 en negocios. Deberíamos escribir un libro juntos. ¿Qué te parece? Por un instante, me quedo sin palabras. La magnitud de lo que acaba de decirme es abrumadora. Bill Zanker interviene con entusiasmo. Sería un bestseller sin duda alguna. Finalmente, encuentro mi voz y respondo, casi en un susurro. Gran idea. Hagámoslo. Para asegurarme de que habla en serio, le extiendo la mano, a pesar de saber que no suele dar apretones de mano. Pero lo hace, sin dudar. Luego, se vuelve hacia Keith, su imponente guardaespaldas, y le dice. Dale a Robert mi tarjeta. Kate, quien con su 1.90 de estatura impone respeto, sonríe de manera afable. Extrae un tarjetero dorado y me entrega una tarjeta de presentación con el nombre de Donald Trump. Llámame la próxima vez que vayas a Nueva York y armamos el libro. Te presentaré a Meredith. Ella nos ayudará en el proyecto. En ese momento, presento a Donald y a Sharon y una vez más, nos damos la mano. El show está a punto de comenzar. Me dirijo al escenario principal, donde más de 24,000 personas esperan impacientes. Tan pronto termino mi presentación, suena la música de El Aprendiz y desde el techo caen miles de globos dorados. El estruendo de los aplausos es ensordecedor cuando Donald Trump sube al escenario. El viaje de regreso a casa es un torbellino de pensamientos. ¿Quién soy yo para escribir un libro con Donald Trump?, me repito una y otra vez. Y lo más importante, ¿de qué vamos a escribir? 2 largas semanas pasaron antes de que tomara el teléfono para llamar a Meredith. La duda y la inseguridad pesaban en mí. Pero finalmente, tras una conversación con Bill Zanker, reuní el valor. Tomé un respiro profundo, y antes de que la incertidumbre volviera a paralizarme, marqué el número. Hola, estás hablando con Meredith McCavern. Así nació una de las colaboraciones más inesperadas de mi vida. De pronto, el sonido de unos nudillos golpeando la puerta rompió el silencio. Era Rona, la asistente personal de Donald. Con su postura impecable y una sonrisa cortés, anunció con voz firme pero amable. El señor Trump estará con ustedes en 5 minutos y se disculpa por la demora. No le agrada hacer esperar a nadie, pero estaba en medio de una llamada telefónica. Asentí con tranquilidad, sin apresurarme a responder. No hay problema, dije con naturalidad. Este tiempo extra ha sido una oportunidad valiosa para conversar con Meredith. Rona inclinó la cabeza en señal de reconocimiento y se retiró sin más, dejando la sala en un cómodo silencio. Meredith, con su elegancia característica, nos guió fuera de la sala de juntas. Mientras caminábamos por los pasillos impecablemente diseñados, mi mente no pudo evitar viajar al pasado. Observaba el lujo que nos rodeaba y, en un instante, recordé los lugares donde yo mismo había trabajado años atrás. ¿Sabes algo?, dije, rompiendo el silencio, Donald y yo crecimos en familias acomodadas. Nuestros padres no solo nos dieron educación, sino que nos ofrecieron una verdadera formación en el mundo de los negocios.
Trabajamos para ellos, aprendimos de ellos. En muchos sentidos, ambos fuimos aprendices antes de convertirnos en lo que somos hoy. Meredith asintió, pensativa. Tal vez lo que realmente los une no es solo su educación, sino el hecho de que ambos se han convertido en mentores. Son maestros que, sin darse cuenta, podrían terminar siendo consejeros del mundo. Cruzamos el vestíbulo con paso firme y llegamos a la oficina de Donald Trump. Cuando entramos, él se puso de pie tras su imponente escritorio, con una presencia que no pasaba desapercibida. Bienvenidos, dijo con su tono inconfundible. Lamento la espera. Hice un gesto con la mano para restarle importancia mientras recorría con la mirada cada rincón de su oficina. No era solo un lugar de trabajo, era un monumento al éxito. Placas, premios, obsequios de distintas partes del mundo decoraban el espacio. Y detrás de su escritorio, un equipo de radio evidenciaba su programa semanal. Todo en esa oficina tenía un propósito, todo hablaba de influencia y poder. Después de algunas palabras de cortesía, nos centramos en la razón principal de la reunión. Entonces, ¿de qué trataremos en nuestro libro?, preguntó Donald, directo al punto. Me crucé de brazos, reflexionando un instante. Creo que todos hemos tenido la misma duda, respondí con sinceridad. La verdad es que nuestras realidades financieras son muy distintas. Tú eres multimillonario y yo solo soy un simple millonario. No creo que podamos escribir sobre dinero desde la misma perspectiva. Donald soltó una risa baja, casi como si encontrara graciosa mi observación. Nunca subestimes ser millonario, dijo con un destello en la mirada. Hay miles de millones de personas en el mundo que desearían estar en tu lugar. Asentí, pero no dejé de lado mi argumento. Lo sé, pero no se puede negar la diferencia entre millones y miles de millones. Después de todo, hay millonarios que han terminado en bancarrota. Donald ladeó la cabeza con interés. ¿A qué te refieres exactamente? Inspiré profundamente antes de responder. Bueno, todos conocemos a personas que, en términos contables, son millonarias, pero en la práctica viven con preocupaciones económicas. Te doy un ejemplo, un antiguo compañero de escuela en Hawái heredó la casa de sus padres. Como el valor de los bienes raíces ha subido de manera impresionante y la propiedad está completamente pagada, técnicamente es millonario. Pero su realidad es otra. Tanto él como su esposa tienen ingresos modestos, menos de $90,000 al año. Con 3 hijos en la escuela y la universidad en el horizonte, están al borde de la incertidumbre financiera. Donald asintió lentamente. Son ricos en pasivos y pobres en efectivo. Exactamente, confirmé. Son millonarios sobre el papel, pero en la vida real pertenecen a la clase media. Y si uno de ellos enfermara o enfrentara una emergencia, podrían terminar en la pobreza en un abrir y cerrar de ojos. Donald adoptó un tono más serio. Eso es un problema común, especialmente entre quienes se jubilan. Muchos han trabajado toda su vida solo para descubrir que, cuando dejan de recibir un salario, su estabilidad desaparece. Si enferman, deben venderlo todo para sobrevivir. Reflexioné sobre sus palabras y agregué. Y esto solo empeorará cuando la generación de los baby boomers se retire por completo. La mayoría de los ricos no quieren que se sepa cómo hicieron su fortuna. Mucho menos sus fracasos. Pero yo pienso diferente. Yo quiero que la gente lo sepa, porque así es como yo mismo aprendí. Al final del día, ricos o pobres, todos enfrentamos problemas financieros. Donald apoyó los codos sobre el escritorio y entrelazó los dedos. Lo sé, dijo con un dejo de preocupación en la voz. Más allá de la seguridad social, lo que realmente nos tiene en una crisis es Medicare. No sé cómo lograremos cubrir los costos de atención médica y cuidado para la vejez de 75 millones de nuevos jubilados. Me preocupa el futuro de mis hijos. ¿Cómo podrán sostener económicamente a nuestra generación si dependemos del gobierno? Meredith, que hasta ese momento había escuchado con atención, intervino. Tal vez deberían escribir sobre eso. Quizá la gente necesita entender por qué ustedes desean que sean ricos. No solo el cómo, sino el por qué. Kem, quien también compartía nuestra pasión por la educación, agregó. Y también por qué siguen trabajando cuando no lo necesitan. Podrían retirarse sin preocupaciones, pero no lo hacen. ¿Qué los impulsa realmente? ¿No es acaso más importante la motivación que el dinero? Donald asintió con gravedad. Cuando hablamos ante miles de personas en los encuentros de dolor en Annex, veo a muchos que buscan desesperadamente una salida.
Algunos ya son ricos, otros lo serán, pero muchos seguirán luchando toda su vida para apenas mantenerse a flote. Eso me rompe el corazón. Nos quedamos en silencio un momento. Kim y yo sabíamos que, aunque nuestras cuentas bancarias eran sólidas, nuestra verdadera riqueza no estaba en el dinero. Estaba en lo que enseñábamos, en lo que compartíamos con el mundo. Y en ese instante, entendimos que nuestro próximo libro no sería solo sobre cómo hacer dinero. Sería sobre la razón profunda por la que lo hacemos. Sobre la verdadera libertad. Porque, al final del día, el conocimiento financiero no es solo una herramienta para enriquecerse. Es la clave para vivir sin miedo al futuro. Capítulo 2. Nuestras preocupaciones comunes. La opinión de Robert. Dallas, Texas, 19 de febrero de 2006. Una vez más, la tarde del domingo se llena de expectativas. La limusina se detiene con elegancia frente a la entrada reservada para los participantes en la prestigiosa exposición de bienes raíces organizada por The Learning Annex. La anticipación es palpable en el aire, y en un instante, la noticia se propaga como fuego: Donald ha llegado. Un murmullo recorre a la multitud, los ojos se iluminan, y la energía en el ambiente se dispara. Como en una coreografía ensayada, la escolta policial avanza primero, despejando el camino con autoridad. Se forman dos hileras de personas que esperan ansiosas, y en medio de ellas, con paso firme y presencia imponente, Donald Trump camina, rodeado por una ola de admiradores que lo observan con respeto y admiración. Después de una hora de discursos, entrevistas y el bullicio de los medios de comunicación, la prensa finalmente se retira. Es entonces cuando Donald se vuelve hacia mí con su característico tono directo y me pregunta: ¿qué tal estuvo el público? ¿Cómo lo viste? Sin dudarlo, respondo con entusiasmo. Decenas de miles de personas, un auditorio excepcional. Han viajado desde todas partes del mundo solo para estar aquí este fin de semana. Están motivados, hambrientos de conocimiento, ansiosos por aprender. Por supuesto, yo también me sentía emocionado, pero por una razón diferente, una que había estado resonando en mi mente desde nuestra última reunión. En los días previos, había dedicado tiempo a leer The America We Deserve, el libro de Donald en el que aborda con franqueza y claridad muchos de los problemas que afectan no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Terrorismo, deuda pública, servicios de salud, temas complejos y cruciales que a menudo se ignoran o se abordan con soluciones superficiales. Pero entre todas las reflexiones contenidas en el libro, hubo un capítulo en particular que capturó por completo mi atención, el que habla sobre el estado crítico del sistema de salud. La Oficina General de la Contaduría del Gobierno de los Estados Unidos, GAO, por sus siglas en inglés, un órgano de investigación independiente del Congreso, pinta un cuadro alarmante de la realidad. Desde 1992, a diferencia del Seguro Social, el programa Echa de Medicare opera con un déficit en el flujo de efectivo. Los impuestos sobre la renta no han sido suficientes para cubrir los subsidios y los costos del programa. En otras palabras, Medicare ya no se sostiene con sus propios recursos y ha comenzado a depender de las reservas públicas, algo que la Seguridad Social no se esperaba que enfrentara hasta 2013. Estamos hablando de un sistema insostenible, tanto en términos económicos como fiscales. Y lo peor es que esta no es una revelación reciente. Ya en los años 90, los administradores del programa alertaban sobre su inviabilidad a largo plazo. Donald no se anduvo con rodeos al abordar la inacción política ante este problema colosal. Clinton enfrentó al toro, pero nunca se atrevió a tomarlo por los cuernos. Prefirió postergar las decisiones difíciles, dejando que fueran otros quienes enfrentaran las consecuencias más adelante, cuando esas decisiones serían aún más dolorosas. Pero seamos honestos, Clinton no es el único político que ha evitado tomar medidas drásticas. Lo que necesitamos es una nueva generación de líderes que no teman impulsar reformas profundas. Se requieren personas con determinación, con la valentía de tomar decisiones impopulares si eso significa construir un futuro más sólido. Y el problema de los servicios de salud a largo plazo es un tema del que casi nadie quiere hablar. Con la generación del baby boom acercándose a la jubilación y sus padres ya retirados, la presión sobre el sistema es cada vez más insoportable. Las cifras son alarmantes. Para 2030, la cantidad de adultos mayores se habrá duplicado hasta alcanzar los 75 millones y el número de ancianos en residencias de cuidado aumentará hasta 5 veces. El problema es que muchas personas creen, erróneamente, que Medicaid se hará cargo de estos gastos. Sin embargo, lo cierto es que Medicaid nunca fue diseñado para proporcionar atención a largo plazo. De hecho, la creciente demanda de estos servicios está llevando a Medicare al borde de la bancarrota.
Las consecuencias son devastadoras. Para muchas familias, esto significa ver cómo el fruto del trabajo de toda una vida desaparece en gastos médicos. Imagínalo por un momento, un baby boomer que había soñado con viajar por el mundo en su barco, de pronto se ve obligado a vender su auto para pagar un asilo para su madre o su padre. Y lo peor es que esto solo es el principio. De regreso a la sala verde en Dallas, aquel día trazó un diagrama frente a Donald. ¿72 billones de dólares en deuda fuera del balance? Preguntó con incredulidad. Asentí. Según dos economistas, Kantsmathers y Hagades Gokale, en 1994 realizaron un cálculo detallado sobre la deuda real que el gobierno le debe a su pueblo. Donald exhaló y sacudió la cabeza. Eso es una cantidad de dinero ridícula. Es más de lo que suman todos los mercados de bonos y bursátiles del mundo juntos, agregué. En el año 2000, el valor total del capital accionario de los mercados bursátiles del mundo era de 36 billones de dólares, mientras que el valor total del mercado de bonos era de 31 billones. Y nuestra deuda supera ambas cifras combinadas. Donald frunció el ceño. Sabía que la situación era grave, pero no tenía idea de que fuera tan catastrófica. Y el problema no es exclusivo de Estados Unidos, le recordé. En Europa, en Asia. En todo el mundo, los países están enfrentando el mismo dilema: ¿cómo seguir? ¿Financiando un sistema que se tambalea sin colapsar por completo? Y así, la conversación continuó, adentrándonos en una realidad que pocos se atreven a afrontar. Pero, como aprendí aquel día, evitar el problema no hará que desaparezca. Capítulo 3: La desaparición de la clase media. Aumenta tu IQ financiero. A lo largo de la historia, han existido muchas formas de definir la inteligencia, pero una de las más poderosas y aplicables a la vida real la aprendí de mi padre rico. Él decía, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Si un estudiante puede solucionar problemas matemáticos, se le considera inteligente en esa disciplina. Si una persona sabe cómo reparar un automóvil, se dice que tiene inteligencia automotriz. Y en el mundo del dinero, mientras más grandes sean los problemas financieros que puedas resolver, más alto será tu IQ financiero. El mundo actual se enfrenta a una crisis financiera de proporciones colosales. Estos problemas están entrelazados, creando un efecto dominó que afecta a la economía global. Algunos de los problemas más alarmantes son: 1. La constante devaluación del dólar. 2. La creciente y asfixiante deuda pública. 3. El inicio de la jubilación de la generación de los baby boomers. 4. El incremento descontrolado del precio del petróleo. 5. La ampliación de la brecha entre ricos y pobres. 6. La disminución del poder adquisitivo y de los salarios. 7. La exportación masiva de empleos a otros países. 8. La inminente bancarrota de los sistemas de seguridad social y Medicare. 9. La desaparición de los ahorros de millones de personas. 10. La falta de educación financiera en la sociedad. Ante este panorama, surgen preguntas cruciales. 1. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? 2. ¿Cuál es la solución a estos problemas? 3. ¿Nuestro IQ financiero es lo suficientemente alto para enfrentarlos? 4. ¿Cómo podemos protegernos de esta crisis? 5. ¿Cómo evitamos que nuestras familias sean víctimas de esta situación? Muchos de estos problemas no son nuevos. Han estado creciendo en silencio porque, en lugar de afrontarlos, hemos optado por ignorarlos. En lugar de elevar la inteligencia financiera de la población, hemos enseñado a las personas a depender del gobierno para solucionar sus dificultades económicas. Por eso, ningún político se atreve a reformar la seguridad social o Medicare, a pesar de que sabemos que estos sistemas están condenados al colapso. Alguien podría argumentar, debemos ayudar a quienes no pueden valerse por sí mismos. Y estoy completamente de acuerdo. Una sociedad civilizada debe cuidar de sus más vulnerables. Sin embargo, la mayoría de las personas pueden aprender a protegerse financieramente si se les brinda la educación y las herramientas necesarias. Es momento de despertar. Es momento de aumentar nuestro IQ financiero. Cambio demográfico. Las decisiones financieras que hemos tomado en el pasado están teniendo consecuencias devastadoras en la estructura de la sociedad. Observemos lo que está ocurriendo: los ricos están acumulando más riqueza, mientras que el resto de la población se empobrece, aun cuando muchos estén ganando más dinero. No se trata solo de un problema local en Estados Unidos, esta tendencia está ocurriendo en todo el mundo. Cada vez más economías están evolucionando hacia sociedades de dos extremos, los ricos y los pobres. La clase media, una vez considerada el pilar de la estabilidad económica, está desapareciendo.
El 16 de abril de 2006, The New York Times publicó un artículo con el siguiente titular: La reactivación de Japón incrementa la brecha económica. Uno de los párrafos más impactantes de dicho artículo afirmaba: en un país cuyo lema era 100 millones, todos de clase media, las nuevas categorías dividen a las personas en ganadores y perdedores, describiendo a Japón como una sociedad con crecientes disparidades. Dicho de otra forma, la clase media se está extinguiendo. En Japón, o eres rico o eres pobre. No hay punto medio. Y esta misma transformación está ocurriendo en Estados Unidos, Europa y muchas otras regiones del mundo. El costo de un bajo IQ financiero. Cuando Donald Trump y yo discutimos estos desafíos, coincidimos en que los problemas financieros actuales no pueden resolverse con la mentalidad y las estrategias del pasado. Si un país pretende solucionar la crisis de seguridad social y Medicare simplemente otorgando más subsidios, estará devorando su propia fuente de riqueza. Si seguimos sacrificando la gallina de los huevos de oro, pronto nos quedaremos sin huevos y sin gallina. Por eso escribimos, damos conferencias y diseñamos herramientas educativas como juegos y libros. Nuestra misión es que las personas aprendan a ser ricas y a tomar el control de su futuro financiero, en lugar de esperar pasivamente que otros resuelvan sus problemas. Dar dinero sin educación financiera solo agrava la situación y hace que los problemas sean más profundos y peligrosos. Hoy, Estados Unidos se está convirtiendo en un país dividido entre ricos y pobres. La clase media está desapareciendo rápidamente. Pero aquí está el verdadero problema: millones de personas, trabajadoras y bien educadas, creen que el gobierno cuidará de ellas en su jubilación. En pocos años, aproximadamente 75 millones de baby boomers comenzarán a retirarse. Esta es la primera generación que ha contribuido plenamente a la seguridad social y Medicare, pero el dinero que aportaron ha desaparecido en un esquema Ponzi. No queda nada. El peor problema es que, como la educación financiera ha sido negligente, muchas personas ni siquiera saben lo que es un esquema Ponzi. Aún así, tienen derecho a sus beneficios. Pero, si cada uno de los 75 millones de jubilados recibiera solo $1,000 al mes, el gobierno debería desembolsar 75,000 millones de dólares mensuales, una cifra comparable al costo de un huracán Katrina o de una guerra en Irak, cada mes. La buena noticia es que todavía tienes tiempo para prepararte. Pero no mucho. En mi infancia, me enseñaron en el catecismo: si le das un pez a alguien, lo alimentarás por un día. Si le enseñas a pescar, lo alimentarás de por vida. Donald Trump y yo no vendemos peces, enseñamos a pescar. No queremos que dependas de nadie más para tu estabilidad financiera. Queremos que aprendas a construir tu propia riqueza y a enseñar a otros a hacerlo. La decisión está en tus manos: esperar que otros te salven o tomar las riendas de tu destino financiero. Capítulo 4. ¿Cómo volverte rico? Resolver problemas, la clave de la riqueza. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos a dificultades económicas. No importa quiénes seamos ni cuál sea nuestra situación actual, los problemas financieros son una realidad compartida. Pero aquí está la clave: aquellos que encuentran soluciones a estos problemas, los que se atreven a enfrentarlos y descifrar sus códigos, son los que alcanzan la verdadera riqueza. Porque cada problema encierra una oportunidad para innovar, mejorar y prosperar. Cada generación ha tenido que lidiar con sus propios retos financieros. Para mis padres, las adversidades fueron colosales: la Gran Depresión y una guerra mundial. Enfrentaron estas dificultades con la solución que en su tiempo parecía infalible: estudiar, conseguir un empleo estable con beneficios, retirarse a los 65 años y disfrutar del resto de sus vidas sin preocupaciones económicas. Y en su mayoría, este sistema funcionó. Gracias a los planes de retiro de prestaciones definidas, la seguridad social y Medicare, pudieron contar con estabilidad en su vejez. Para ellos, una buena educación y un empleo seguro significaban la clave de la supervivencia financiera. Pero el mundo cambió. Mi generación, la de los baby boomers, enfrentó un escenario completamente distinto. En la actualidad, un título universitario y un empleo fijo ya no son garantías de seguridad financiera. El mercado laboral se ha transformado, las empresas han trasladado empleos al extranjero, los beneficios laborales han disminuido y los planes de retiro que antes ofrecían tranquilidad ahora están en peligro de extinción. Las corporaciones ya no desean asumir la carga de mantener a sus empleados de por vida. En 1974, el mundo financiero dio un giro trascendental. Los planes de prestaciones definidas, PD, que aseguraban a los trabajadores un ingreso garantizado de por vida tras su jubilación, comenzaron a desaparecer.
En su lugar, aparecieron los planes de contribuciones definidas, CD, conocidos como 401(k), IRA y planes KEOK. Pero aquí está el problema, estos nuevos planes no son verdaderos sistemas de pensiones, sino meros planes de ahorro. Mientras que un PD garantiza ingresos para toda la vida, un CD solo protege al trabajador mientras haya dinero en su cuenta. Y cuando ese dinero se agota, la seguridad también desaparece. No es de extrañar, entonces, que en Estados Unidos el mayor temor de muchas personas sea quedarse sin dinero en su retiro. De hecho, se sabe que el 80% de los baby boomers no tiene suficientes recursos para mantenerse después de su jubilación. Y la situación para las generaciones siguientes, la generación X y la generación Y, no es mucho mejor. Si los baby boomers no encuentran una solución a los problemas financieros heredados de sus padres, las nuevas generaciones enfrentarán una crisis aún más grave. Tendrán que lidiar no solo con sus propias deudas y dificultades, sino también con los problemas financieros de sus progenitores y abuelos. La expectativa de vida ha aumentado, y eso significa que muchos vivirán más años de los que podrán seguir trabajando. Pero, ¿qué pasa si esas personas llegan a una edad avanzada sin medios para sostenerse? Este es un problema de proporciones gigantescas que podría costar billones de dólares. Postergarlo solo lo hará más grande y complejo. Para enfrentarlo, se necesita un nivel de inteligencia financiera sin precedentes. Y la realidad es clara, solo aquellos con un alto IQ financiero podrán superarlo. La revista Time lo dijo claramente en su edición del 31 de octubre de 2005. La gran estafa de la jubilación, a millones de estadounidenses que esperan una jubilación subsidiada les espera una desagradable sorpresa. Como las corporaciones saquean el bolsillo de los contribuyentes con la ayuda del Congreso. La falta de educación financiera ha permitido que individuos sin escrúpulos, incluidos políticos de todos los partidos, roben legalmente a quienes desconocen cómo proteger su dinero. Y eso solo agrava la crisis. La amenaza del petróleo y la riqueza. Donald y yo creemos firmemente que Estados Unidos enfrenta problemas financieros serios. Y si este país tambalea, el resto del mundo también lo hará. Uno de los problemas más alarmantes de nuestro tiempo es el aumento del precio del petróleo. Este recurso es el alma de la economía mundial. Si su precio se dispara y no hallamos una alternativa viable, el impacto será devastador. Como me dijo Donald en una conversación, si un galón de gasolina cuesta $5, a ti y a mí no nos afecta. Pero para alguien que gana $10 por hora, gastar $5 en gasolina significa no poder comprar comida para su familia. El petróleo está presente en todos los aspectos de nuestra economía. Si los precios continúan subiendo y las reservas se agotan, los efectos serán incalculables. Y aunque tú podrías pensar que no puedes hacer nada al respecto, la realidad es que hay formas de protegerte y convertirte en parte de la solución. La riqueza es energía. Mi padre rico solía decir, la riqueza es energía. Desde que trabajé como aprendiz en los buques petroleros de Standard Oil en 1966, he comprendido la relación directa entre el petróleo y el dinero. La ecuación es simple, cuando el costo de la energía baja, la riqueza sube. Y lo contrario también es cierto, cuando la energía se encarece, la riqueza se reduce. En 1974, cuando inicié mi carrera en Xerox, lo viví en carne propia. En una economía golpeada por la crisis petrolera, la gente no alquilaba copiadoras, ni siquiera podían permitirse pagar las que ya habían contratado. Mi primer acercamiento a las ventas fue humillante, en vez de vender, me encontraba suplicando a los clientes que no cancelaran sus contratos. Más de una vez, alguien me miró y me dijo, ¿para qué quiero una copiadora si mi negocio está arruinado? Los tiempos difíciles pueden ser tu mayor maestro. Pero en lugar de rendirme, aprendí. No gané mucho dinero al principio, pero desarrollé una habilidad invaluable, la de vender. Y esa habilidad es la que ha hecho exitosos a mis negocios hasta el día de hoy. En tiempos de crisis, quien sabe vender y entiende el poder de la mercadotecnia siempre tendrá ventaja. Si quieres construir riqueza, necesitas aprender a resolver problemas y entender el mercado. No se trata de ignorar la realidad, sino de usarla a tu favor. La clave está en aumentar tu IQ financiero y estar preparado para cualquier tormenta económica que se avecine. Capítulo 5. ¿Por qué queremos que seas rico? Corría el año 1953 cuando Charles Wilson, entonces presidente de General Motors, fue convocado para asumir un puesto de gran relevancia, secretario de la Defensa de los Estados Unidos. En una de sus primeras apariciones públicas, un periodista le lanzó una pregunta que nadie podía ignorar.
¿tomaría usted decisiones que pudieran afectar negativamente a General Motors? Wilson, con una seguridad implacable y una visión corporativa que iba más allá de lo individual, respondió con una frase que quedaría marcada en la historia: es posible, pero no puedo imaginarme una situación en la que eso ocurra, pues durante años he creído que lo que es bueno para el país es bueno para General Motors, y viceversa. Con el tiempo, la esencia de sus palabras se distorsionó y se redujo a una frase más simplista: lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. Pero la realidad era mucho más compleja. Wilson hablaba de una conexión profunda, de una relación simbiótica en la que el destino de una de las corporaciones más poderosas del mundo estaba intrínsecamente ligado al bienestar de una nación entera. Sin embargo, hoy en día, la situación ha cambiado drásticamente. General Motors ya no es la misma entidad poderosa e imbatible de antaño. Sus problemas son reflejo de los problemas de Estados Unidos: una falta de innovación, una gestión deficiente y un estancamiento basado en la comodidad de los éxitos pasados. GM, al igual que el país que la vio crecer, ha optado por ignorar sus problemas en lugar de enfrentarlos con determinación. Para ilustrar cuán profunda es la crisis en la que ha caído GM, basta con observar un sencillo pero impactante análisis de Buffettology, un estudio realizado por Murray Buffett. En dicho análisis, se revelan cifras que desafían toda lógica financiera. Entre 1985 y 1994, General Motors registró ingresos de aproximadamente $17.92 por acción. Sin embargo, durante el mismo periodo, pagó dividendos de $20.62 por acción y gastó alrededor de $102.34 por acción en mejoras de capital. Aquí es donde surge la pregunta inevitable: ¿de dónde salieron los fondos para cubrir estos gastos? No hace falta ser un experto en administración de empresas para darse cuenta de que estos números simplemente no cuadran. Cualquier niño con conocimientos básicos de matemáticas podría señalar la incongruencia: si ganas $17.92, ¿cómo es posible gastar $20.62 en dividendos y otros $102.34 en mejoras? La respuesta es simple: una administración ineficiente, una estrategia financiera insostenible y una falta de visión que ha llevado a GM al borde de la bancarrota. A pesar de esto, millones de personas siguen invirtiendo en GM, confiando sus ahorros y su jubilación a una empresa que claramente muestra signos de declive. Se dejan convencer por corredores de bolsa y asesores financieros que insisten en que GM sigue siendo una apuesta segura. ¿Por qué sucede esto? Warren Buffett, una de las mentes más brillantes en el mundo de las inversiones, tiene una explicación contundente: falta de educación financiera. En sus propias palabras: me ha beneficiado que a decenas de miles de estudiantes que salen de las escuelas de negocios se les haya enseñado que pensar no sirve de nada. Esta es precisamente la razón por la que una empresa con miles de empleados altamente capacitados pueda tomar decisiones financieras tan absurdas. Buffett también dice: si se requirieran cálculos complejos, yo tendría que volver a repartir periódicos. Nunca he tenido necesidad de usar el álgebra. Su mensaje es claro: hacerse rico no requiere complicadas ecuaciones ni sofisticadas estrategias financieras. Basta con sentido común y matemáticas elementales. Pero aquí surge una cuestión fundamental: ¿por qué personas con estudios universitarios, con títulos en administración y economía, siguen apostando por compañías que basan su estructura en números ficticios en lugar de en principios financieros sólidos? Buffett ofrece otra respuesta brillante: Wall Street es el único lugar al que las personas acuden en Rolls Royce buscando el consejo de personas que viajan en metro. La ironía es evidente. Y el problema no se detiene aquí. La desigualdad económica sigue en aumento. Los ricos encuentran la forma de volverse aún más ricos, mientras que las clases media y baja cargan con el peso de los errores del sistema. Detroit, por ejemplo, es un reflejo de este colapso. Una ciudad que alguna vez fue sinónimo de innovación y prosperidad, hoy se asemeja a una funeraria, con negocios cerrados y barrios en decadencia. El problema es más profundo que la simple mala administración. Donald Trump y yo coincidimos en que Estados Unidos ha caído en una peligrosa mentalidad de merecimiento. No se trata de que las personas no trabajen duro, sino de que muchos esperan que el gobierno resuelva sus problemas y garantice su futuro. Esta dependencia no solo afecta a las clases bajas, también los más ricos se benefician de subsidios gubernamentales que mantienen a flote negocios que de otro modo colapsarían. La situación es absurda. Existen políticos corruptos que, a pesar de haber sido condenados por recibir sobornos, continúan cobrando sus cheques de jubilación financiados por los contribuyentes. Mientras tanto, los sistemas de seguridad social y Medicare están al borde del colapso.
Sin embargo, millones de personas siguen confiando en que estos programas se mantendrán en pie para cuando los necesiten. Cuando el presidente Bush intentó reformar la seguridad social a través de su privatización, la reacción fue ferozmente negativa. Esto demuestra que el problema no solo radica en las políticas gubernamentales, sino en la mentalidad de las personas. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo puede sostenerse este sistema antes de que colapse por completo? La realidad es que el futuro pertenece a quienes estén dispuestos a tomar el control de su vida financiera, educarse y actuar con inteligencia. La riqueza no es cuestión de suerte o de conexiones, es cuestión de conocimiento, de decisión y, sobre todo, de acción. Imagina que viajas en el tiempo y te encuentras en 1996. En ese entonces, con $150 podías comprar una onza de oro. Avanza solo 10 años, hasta el 2006, y descubres que el precio del oro ha superado los $600 por onza. ¿Qué ha sucedido con el valor del dólar en este periodo? Ha caído drásticamente. Lo que una vez era una suma considerable de dinero ahora tiene un poder adquisitivo mucho menor. Piénsalo de esta manera, si en 1996 hubieras tomado $1000 y los hubieras guardado en el banco, para el 2006 ese dinero valdría menos de la mitad en términos de oro. En cambio, si hubieras decidido invertir esos mismos $1000 en oro, comprando aproximadamente 4 onzas, para el 2006 ese oro valdría $2400. La diferencia es abrumadora. Este fenómeno no es casualidad. Se debe a una decisión crucial tomada en 1971, cuando el dinero dejó de estar respaldado por oro, convirtiéndose en un simple papel impreso sin un valor tangible real. Esto tuvo una consecuencia directa: los ahorradores, aquellos que confiaban en que su dinero estaba seguro en los bancos, se convirtieron en los grandes perdedores. Sin darse cuenta, guardaban no dinero real, sino meros pagarés emitidos por el gobierno. Y a medida que los billetes se imprimían sin control, el poder adquisitivo del dólar seguía desplomándose. Para quienes dependen de ingresos fijos, este escenario es un golpe devastador. Los precios suben, la vida se encarece, y lo que antes alcanzaba para vivir cómodamente, hoy apenas cubre lo esencial. Nos dicen que el problema es la inflación, pero la verdadera amenaza es la devaluación. El gobierno imprime más y más dinero para salir de sus problemas financieros, pero cada nuevo billete que entra en circulación reduce el valor del que ya existe. En este ritmo, podríamos llegar al 2020 y encontrarnos con que un simple pan cuesta $12, mientras que los cheques de pensión y los salarios permanecen estancados. Y este no es el único problema que enfrentamos. Los baby boomers, esa generación que trabajó incansablemente durante décadas, está entrando en la etapa de retiro. Son 75 millones de personas que, en muchos casos, se enfrentan a una dura realidad: sus ahorros no son suficientes para sostenerlos en su vejez. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Una de las razones se encuentra en la ley de Gresham, un principio económico que sostiene que el dinero malo expulsa al bueno. Esto se ha repetido en la historia una y otra vez. Un ejemplo claro fue lo que ocurrió en 1964, cuando Estados Unidos reemplazó las monedas de plata auténtica por versiones falsas. ¿El resultado? Las monedas de plata real desaparecieron del mercado en un abrir y cerrar de ojos. Este principio afecta nuestra mentalidad sin que nos demos cuenta. Muchas personas no ahorran, no porque no quieran, sino porque, en lo más profundo, saben que el dinero que reciben pierde valor con el tiempo. Prefieren gastarlo antes de que se deprecie aún más. Nos han convertido en una sociedad de deudores, no de ahorradores. ¿Para qué guardar algo que cada día vale menos? No es coincidencia que la mayoría de los estadounidenses tengan más dinero en deudas, hipotecas, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, que en sus cuentas de ahorro. La cultura del ahorro ha desaparecido y ha sido reemplazada por una cultura de endeudamiento constante. A esto se suma un problema aún mayor: la mentalidad de merecimiento. Millones de personas esperan que el gobierno sea su salvador, que intervenga para solucionar sus problemas económicos. Pero, con un déficit de más de $10 billones en Medicare y 62 billones en seguridad social, ¿cómo podría hacerlo? La única respuesta que parece encontrar es la misma de siempre: gastar más de lo que se gana, pedir prestado más allá de lo que se puede pagar e imprimir más dinero sin respaldo real. Es un círculo vicioso que solo agrava la crisis. Lo peor es que este problema se origina en una falta de educación financiera. La gente no sabe cómo funciona el dinero, y esa ignorancia los mantiene atrapados en un sistema diseñado para beneficiarse de su desconocimiento. Y si creías que ahí terminaban las dificultades, hay otro factor que añade más presión a la economía: los altos precios del petróleo.
A diferencia de los problemas anteriores, este no es producto de la falta de educación financiera, sino de la avaricia y la falta de visión a largo plazo. Contamos con tecnología suficiente para reducir nuestra dependencia del petróleo, pero no la usamos. No porque no podamos, sino porque no queremos. ¿El resultado? Un mundo atrapado en un sistema energético obsoleto que solo beneficia a unos pocos, mientras las masas sufren los efectos del encarecimiento de la vida. El petróleo es el combustible de la economía global y cuando sus precios suben, todo se ve afectado. En el pasado, Estados Unidos pudo endeudarse sin límites porque su economía crecía. Pero cuando la economía se contrae debido a los altos costos de energía, los prestamistas empiezan a dudar. Si en algún momento se niegan a seguir prestándonos dinero, todo el castillo de naipes podría derrumbarse. Mientras tanto, los más ricos del país siguen jugando bajo sus propias reglas. ¿Has oído hablar de la regla de oro? No la que nos enseña a tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, sino la que dice, quien tiene el oro, hace las reglas. Y en este país, las clases media y baja han perdido representación en el gobierno. Hoy, los ricos son quienes dictan las normas. En 2006, un informe de ABC News reveló que las más recientes reducciones fiscales favorecían de manera desproporcionada a los más adinerados. Aquellos que ganaban más de 1.8 millones de dólares al año recibirían devoluciones fiscales de hasta $82,000, mientras que los ciudadanos de ingresos medios apenas recibirían $20. Esta es la esencia de la llamada economía de goteo, la idea de que si los ricos tienen más dinero, eventualmente beneficiarán al resto de la sociedad. En teoría, suena lógico. En la práctica, la mayor parte de la riqueza se queda en sus manos. Cuando los ricos tienen más dinero, compran activos, bienes raíces, acciones, inversiones. ¿Y qué sucede con los precios de esos activos? Suben, haciéndolos aún más inaccesibles para la clase media y baja. Es un ciclo interminable que agranda la brecha entre ricos y pobres. Pregunta a cualquiera que no haya comprado una casa si le resulta fácil hacerlo hoy. La respuesta es obvia. Es por eso que Donald Trump y yo nos unimos en esta lucha. Creemos que este país está yendo en la dirección equivocada y que el tiempo para corregirlo se está agotando. En su libro The America We Deserve, Trump plantea lo que haría si fuera presidente de Estados Unidos. Sus ideas son audaces y visionarias. Personalmente, creo que sería un excelente líder y si algún día decide postularse, haré campaña por él. Pero mis objetivos son más simples. Mi padre intentó cambiar el sistema desde adentro, postulándose para la vicegubernatura de Hawái. Fue derrotado y, con su derrota, perdí la fe en la política. Desde entonces, mi enfoque ha sido otro, en lugar de tratar de cambiar el gobierno, decidí cambiarme a mí mismo. No espero que el sistema sea justo. En lugar de intentar que las leyes fiscales favorezcan a la clase media, decidí aprender a jugar bajo las reglas existentes y usarlas a mi favor. Si prefieres unirte a los ricos en lugar de intentar vencerlos, sigue leyendo. Este libro es para ti. Capítulo 6. Invertir para ganar. Donald y yo compartimos una visión en común, queremos que seas rico. No porque el dinero en sí mismo sea el objetivo final, sino porque la riqueza trae consigo libertad, opciones y la capacidad de vivir plenamente. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿cuáles son las soluciones para lograrlo? Recuerdo una reunión en su oficina, una de esas conversaciones que parecen simples pero que encierran lecciones poderosas. En un momento de la charla, Donald dijo con determinación, yo invierto para ganar, ¿tú no? Esa frase quedó resonando en mi mente, y en ella se resumía una de las diferencias más importantes entre quienes acumulan riqueza y quienes nunca logran hacerlo. La mayoría de las personas invierte para no perder. Donald y yo invertimos para ganar. Seguramente has escuchado los consejos financieros típicos, ahorra, salda tus deudas, invierte a largo plazo en fondos diversificados. Pero esa tarde, en nuestra conversación, nos dimos cuenta de que ni Donald ni yo habíamos seguido ese camino. No nos obsesionamos con el ahorro y, de hecho, ambos tenemos deudas por millones de dólares. Pero hay una diferencia crucial, es deuda buena. No diversificamos en el sentido tradicional, porque nuestra estrategia no es diluir el riesgo, sino multiplicar las oportunidades. Y aunque invertimos a largo plazo, no lo hacemos en los vehículos financieros convencionales. No confiamos ciegamente en los fondos de inversión. Nuestra estrategia es otra, y tiene una razón de ser, invertimos para ganar. También hablamos sobre el impacto de nuestros libros en comparación con otros autores financieros. Hay algo en nuestras enseñanzas que resuena más profundamente con la gente. Reflexionando sobre ello, dije.
La mayoría de los autores financieros enseñan a sus lectores a gastar lo menos posible. Les recomiendan sacrificar cosas pequeñas, como ese capuchino diario, e invertir ese dinero en fondos para, quizás, algún día, alcanzar la riqueza. Pero tú y yo no vivimos para gastar lo menos posible. Nos gusta ser ricos. No nos enfocamos en reducir gastos, sino en incrementar ingresos. Cuando escribimos o enseñamos, no le decimos a la gente que se prive, les mostramos cómo pueden prosperar. Donald sonrió y asintió. Es cierto. No conozco a nadie que disfrute gastar lo menos posible, al menos en mi círculo. Mis amigos, mis socios, son personas que quieren vivir la vida plenamente, al igual que tú y yo. Jugamos para ganar, y lo hacemos. ¿Por qué vendemos más libros y atraemos a más personas en nuestras conferencias? Porque la gente quiere seguir a los ganadores. Exacto, dije. La mayoría de los asesores financieros se centran en la seguridad, en evitar el riesgo. Les dicen a las personas que inviertan con cautela, que eviten perder. Pero ese enfoque no los lleva a la grandeza, solo los mantiene en la mediocridad. Esa es una gran diferencia, dijo Donald. Simplemente asentí. A lo largo de los años, desde la publicación de Padre Rico, Padre Pobre, he escuchado innumerables críticas. Muchos dicen que mis ideas son demasiado arriesgadas, que no se ajustan a las estrategias convencionales de inversión. Pero, para ser sincero, me parece mucho más riesgoso hacer lo que hace la mayoría. En un mundo donde la seguridad laboral está desapareciendo, buscar estabilidad en un empleo de por vida me parece una apuesta peligrosa. En un mercado bursátil que fluctúa salvajemente, poner toda la confianza en fondos diversificados no es la solución. Y en un sistema educativo que enseña tan poco sobre dinero, depender solo de una buena educación académica para tener estabilidad financiera es una ilusión. Donald lo expresó de manera simple. Nosotros no invertimos donde invierte la mayoría. Para ti y para mí, ganar dinero es un juego. Nos apasiona, nos emociona. Y en los juegos, a veces pierdes, pero si sigues jugando con inteligencia, ganas mucho más de lo que pierdes. Sonreí. Y lo mejor de todo, nos divertimos haciéndolo. Pero la mayoría no lo ve así, dijo Donald. Para muchos, el dinero es una lucha de supervivencia. Temen perderlo, ven la inversión como un riesgo aterrador. Y paradójicamente, esa mentalidad los lleva a tomar decisiones más arriesgadas, agregué. Evitan invertir con valentía y terminan atrapados en una vida llena de limitaciones. La verdadera tragedia no es que pierdan dinero, dijo Donald, golpeando suavemente su escritorio. La verdadera tragedia es que pierden la oportunidad de disfrutar el juego. La vida está hecha para disfrutarla, pero millones de personas viven con miedo en lugar de emocionarse con las oportunidades. Por eso buscan la seguridad, se aferran a la estabilidad laboral y limitan sus gastos al mínimo, concluí. Pero muchos, a pesar de su prudencia, siguen endeudándose con deuda mala porque nunca aprendieron a invertir para ganar. Y eso no es divertido, dijo Donald. A ti y a mí nos encanta jugar. Diseñamos juegos educativos porque los juegos hacen que aprender sea más fácil. Nunca he visto un juego que se llame ahorra todo lo que puedas. Nosotros jugamos agresivamente. Jugamos para ganar. Y lo disfrutamos. Cuando la reunión terminó, mi mente seguía acelerada. Mientras bajaba en el elevador de la Torre Trump, una pregunta surgió en mi mente: ¿cuál es la diferencia entre alguien que juega para ganar y un apostador imprudente? Y más aún, ¿qué hay del riesgo? Mientras subía a un taxi en la Quinta Avenida, recordé una lección de mi padre rico, la regla 90/10 del dinero. En el mundo financiero, el 10% de las personas controlan el 90% de la riqueza. Lo mismo ocurre en el deporte, en los negocios, en todas las áreas de la vida. La clave es posicionarte dentro de ese 10%. Donald y yo escribimos este libro no solo porque creemos en lo que hacemos, sino porque sabemos que invertir para ganar es la clave para ser parte de ese 10%. Capítulo 7. Elige tu batalla y el campo para librarla. Desde mis días en la escuela militar, aprendí una lección fundamental que marcaría mi vida para siempre: la importancia de elegir cuidadosamente tanto la batalla que se va a pelear como el terreno en el que se librará. Este principio no solo se grabó en mi mente, sino que se reforzó con cada experiencia que viví en el cuerpo de marina. En el campo de batalla, el dominio del terreno puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Las tropas que se encuentran en una posición elevada, por ejemplo, en la cima de una colina, tienen una ventaja estratégica crucial sobre aquellas que están abajo.
mientras que las fuerzas en el terreno bajo tienen la posibilidad de decidir si luchan o si se retiran para pelear otro día, las tropas en la cima pueden ejercer control, visibilidad y poder. Quizá de aquí provienen los viejos dichos, más vale huir hoy y vivir para luchar mañana, y elige cuidadosamente tus batallas. Pero este principio no se limita al combate, también es una regla de oro en el mundo de los negocios y las finanzas. En mi libro El cuadrante del flujo del dinero, Aguilar, 2004, que forma parte de la serie Padre Rico, explico por qué algunas personas logran enriquecerse con mayor facilidad que otras. Este libro, en mi opinión, es el más importante que he escrito si realmente deseas transformar tu vida financiera. Pero si no estás dispuesto a cambiar, quizás se convierta en el peor libro que podrías leer. Volvamos a analizar el concepto del cuadrante del flujo del dinero. Como mencioné antes, este se divide en 4 grandes categorías. E representa al empleado. A simboliza al autoempleado. D hace referencia al dueño de un negocio. Y significa inversionista. Sin embargo, estas palabras no son simples títulos o etiquetas. Cada cuadrante representa una mentalidad, una forma de ver el mundo y una manera de operar dentro de él. Las personas en el cuadrante E, por ejemplo, buscan seguridad. Su mentalidad se basa en frases como, busco un empleo estable con prestaciones. Su principal motivación es la estabilidad y la certeza de recibir un salario constante. Por otro lado, los autoempleados que pertenecen al cuadrante A suelen ser personas que creen firmemente en su autonomía y capacidad. Su filosofía de vida podría resumirse en una sola frase: si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. En el cuadrante D encontramos a los dueños de negocios, quienes operan con una mentalidad completamente diferente. Ellos no buscan hacerlo todo por sí mismos, en cambio, buscan rodearse de personas talentosas que administren y hagan crecer sus empresas. La gran diferencia entre un autoempleado del cuadrante A y un dueño de negocio del cuadrante D es el tamaño de su equipo. Forbes define una gran empresa como aquella que tiene más de 500 empleados. Los empresarios de este cuadrante piensan en grande y construyen sistemas que generan riqueza sin que ellos tengan que estar presentes todo el tiempo. Finalmente, el cuadrante Y está compuesto por los inversionistas, quienes entienden cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. Como mencioné en la introducción de la parte 2, existen 3 tipos de inversionistas y cada uno de ellos juega un papel crucial en la economía. Un aspecto clave que muchos pasan por alto es que las leyes fiscales varían enormemente según el cuadrante en el que te encuentres. Los empleados del cuadrante suelen ser los más afectados por los impuestos, ya que tienen pocas opciones para proteger sus ingresos. Es por eso que no requieren de asesores fiscales. En cambio, los cuadrantes de EI disfrutan de los mejores refugios fiscales. Esto se debe a que los gobiernos incentivan a los empresarios y a los inversionistas porque generan empleo y mueven el dinero dentro de la economía. Además, sectores como el de bienes raíces y el del petróleo suelen recibir beneficios fiscales adicionales porque proporcionan necesidades esenciales como vivienda y energía. ¿En qué cuadrante está tu mayor oportunidad de ganar? Como mencioné al inicio de este capítulo, elegir bien tu batalla y el campo donde librarla es vital. Si tu meta es alcanzar la libertad financiera, debes elegir con sabiduría el cuadrante en el que deseas operar. El cuadrante del flujo del dinero puede brindarte la claridad que necesitas para tomar esa decisión. Donald Trump y yo elegimos los cuadrantes de EI. Desde joven, cuando estaba en la secundaria y luchaba con mis clases de inglés, mi padre rico me hizo ver algo importante: quizá nunca seas exitoso en la escuela o en el mundo corporativo. Eres demasiado rebelde para seguir órdenes de personas a las que no respetas. Probablemente tendrás más éxito como empresario e inversionista. En aquel momento no me gustaron sus palabras, pero con el tiempo entendí que me había dado un regalo invaluable: la claridad de saber dónde no encajaba. Si este libro está en tus manos, quizá te encuentres en una encrucijada similar. Tal vez pienses: no quiero ser empresario o me aterra la idea de tomar riesgos y perder mi salario estable. No te preocupes, este libro no trata solo sobre convertirse en empresario o inversionista. Se trata de aprender a ganar, sin importar el cuadrante en el que te encuentres. La realidad es que hay personas que han acumulado grandes fortunas en todos los cuadrantes. Thomas Edison, fundador de General Electric, estaba en el cuadrante D. Jack Welch, exdirector de General Electric, pertenecía al cuadrante E. Ambos se hicieron inmensamente ricos, pero desde posiciones completamente distintas. Las escuelas están diseñadas para preparar a las personas para los cuadrantes E y A. Por eso desde pequeños nos dicen: ve a la escuela, consigue un buen empleo o aprende una profesión para tener un respaldo.
Sin embargo, si deseas explorar los cuadrantes de EI, es fundamental que busques educación financiera más allá de las aulas tradicionales. Tómate un momento para reflexionar sobre esto. Cierra los ojos, mantente en silencio y escucha tu propia respuesta. La decisión que tomes hoy podrá definir tu futuro financiero. La seguridad y la libertad son valores opuestos. Cuanta más seguridad deseas, menos libertad tienes. Si deseas libertad financiera, debes estar dispuesto a abandonar la ilusoria comodidad de la seguridad. En la vida, así como en el campo de batalla, la victoria depende de tu capacidad para elegir dónde pelear y cómo hacerlo. Elige sabiamente. Capítulo 8. La diferencia entre ahorradores e inversionistas. La opinión de Robert. Muchas personas creen que están invirtiendo inteligentemente cuando ponen su dinero en fondos de inversión. Cuando menciono que ahorrar no es la mejor estrategia, algunas reaccionan con sorpresa y dicen, pero yo sí invierto. Tengo un portafolio de fondos de inversión, un plan 401k, acciones y bonos. ¿Acaso eso no es invertir? Ahí es cuando aclaro, ahorrar es, en cierto modo, una forma de invertir. Comprar fondos de inversión, acciones y bonos es también una inversión, pero todo depende de desde qué mentalidad lo hagas. Si lo haces con la mentalidad de un ahorrador, entonces no estás realmente invirtiendo con un enfoque estratégico y expansivo. Veamos la filosofía del inversionista pasivo. La mayoría de los asesores financieros te darán siempre los mismos consejos. Trabaja duro, ahorra, saldar deudas, invierte a largo plazo, principalmente en fondos de inversión, diversifica. Este mensaje, en la voz de un asesor financiero promedio, podría sonar así: esfuérzate. Asegúrate de que la empresa para la que trabajas ofrezca un plan 401k con compensaciones. Aprovecha al máximo tu aportación porque es dinero libre de impuestos. Si tienes una casa, liquida la hipoteca lo antes posible. Paga todas tus deudas de tarjeta de crédito. Mantén un portafolio equilibrado con fondos agresivos, fondos de baja capitalización, tecnología y acciones extranjeras. Y cuando te acerques a la edad de retiro, cambia a fondos de bonos para recibir un ingreso estable. Recuerda, diversifica, diversifica, diversifica. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Seguro has escuchado este discurso antes. Parece sensato, seguro y responsable. Sin embargo, Donald Trump y yo no estamos aquí para decirte que abandones por completo estas estrategias. Son un buen consejo para algunos, especialmente para aquellos que tienen la mentalidad de ahorrador o que son inversionistas pasivos. Pero aquí está el problema: en la realidad actual, este es posiblemente el consejo financiero más riesgoso que podría darte alguien. Puede sonar sensato, pero solo para quienes no han comprendido cómo funciona el dinero en verdad. La verdadera diferencia entre un ahorrador y un inversionista radica en una palabra: apalancamiento. Podemos definir apalancamiento como la capacidad de lograr más con menos. Es la herramienta que transforma a un simple ahorrador en un estratega financiero. Es la palanca que mueve el mundo económico. La mayoría de los ahorradores nunca utiliza el apalancamiento financiero, y es cierto que no deberías hacerlo sin la educación adecuada. Pero para entender la diferencia, exploremos los consejos tradicionales desde dos puntos de vista: el de un ahorrador y el de un inversionista. O en otras palabras, la perspectiva de alguien atrapado en los cuadrantes EIA, empleado y autoempleado, frente a la visión de una persona que opera desde los cuadrantes de EI, dueño de negocio e inversionista. Trabaja duro. Cuando la mayoría de las personas escucha la frase trabaja duro, lo primero que imaginan es a sí mismos esforzándose al máximo en su empleo. Y aunque eso puede generar estabilidad, el problema es que, si solo tú trabajas duro, tu capacidad de generar riqueza sigue siendo limitada por las horas que puedes dedicar al día. Cuando Donald y yo pensamos en trabajar duro, aunque también nos esforzamos, nuestra verdadera estrategia está en hacer que otros trabajen duro para nosotros y, al hacerlo, generar riqueza en el proceso. Eso es apalancamiento. Es utilizar el tiempo de los demás a tu favor. Los gobiernos lo entienden perfectamente. Saben que los generadores de empleo son fundamentales para la economía, y por eso reciben más incentivos fiscales que aquellos que simplemente buscan un trabajo. La economía no crecería si todos se limitaran a buscar empleo, crece gracias a quienes crean puestos de trabajo. Ahorra. Hablamos de la importancia del ahorro en el capítulo anterior, pero hay un punto crucial que aún debemos abordar. El problema del ahorro es que el sistema económico actual no está diseñado para favorecer a los ahorradores.
para que la economía crezca, necesita deudores, no ahorradores. Observa este principio clave: tus ahorros son un pasivo para el banco, aunque para ti sean un activo. En contraste, tu deuda es un activo para el banco, aunque para ti sea un pasivo. Para que el sistema económico prospere, necesita prestatarios inteligentes, aquellos que usan la deuda para enriquecerse, no para empobrecerse. Esta es la famosa regla 90/10. El 10% de las personas que utilizan la deuda con inteligencia logran multiplicar su riqueza, mientras que el 90% restante cae en la trampa de endeudarse sin control y termina perdiendo. Donald Trump y yo hemos utilizado la deuda como herramienta para construir nuestra fortuna. Nuestros banqueros nos adoran porque les hacemos ganar dinero con cada préstamo que tomamos. Esta estrategia se conoce como el dinero de los demás. Es por eso que insistimos tanto en la educación financiera. Si hubiera más prestatarios inteligentes, la economía crecería aún más. Pero si hubiera más ahorradores, se estancaría. Si logras entender que la deuda puede ser una herramienta poderosa y aprendes a usarla correctamente como apalancamiento, tendrás una ventaja inmensa sobre la mayoría de los ahorradores. Salda tus deudas. La mayoría de los ahorradores cree que toda deuda es mala y que el objetivo debe ser eliminarla por completo. Para muchas personas, esto tiene sentido. Pagar una hipoteca lo antes posible, cancelar deudas y vivir sin obligaciones financieras parece la mejor estrategia. Pero, ¿es realmente así? Si estás dispuesto a invertir tiempo en aprender sobre educación financiera, podrás aprovechar la deuda para avanzar mucho más rápido. Existen dos tipos de deuda, la buena y la mala. La clave no está en evitar la deuda por completo, sino en saber cuándo y cómo utilizarla a tu favor. Donald y yo adoramos los bienes raíces porque los bancos están dispuestos a prestarnos grandes sumas para adquirir propiedades bien administradas. En cambio, casi ningún banco prestaría dinero para fondos de inversión porque los consideran demasiado riesgosos. La realidad es que, en la economía actual, los ahorradores pierden y los deudores ganan. Pero solo si saben jugar bien sus cartas. Todos llegamos a este mundo con una riqueza incalculable. Desde el momento en que abrimos los ojos, poseemos el mayor activo que cualquier ser humano puede tener, nuestra mente. Esa es la herramienta más poderosa, la palanca con la que podemos mover montañas, transformar nuestra realidad y construir la vida que soñamos. Pero hay una clave fundamental: debemos usarla de la manera correcta. No para fabricar excusas, sino para generar oportunidades. No para alimentar miedos, sino para cultivar estrategias. No para quedarnos estancados, sino para avanzar con determinación. Si quieres entender el secreto detrás del éxito, la clave es el apalancamiento. Es la diferencia entre el hombre de las cavernas y el mono. Es la razón por la que algunos prosperan mientras otros apenas sobreviven. Es lo que separa a la clase alta, la media y la baja. Es lo que distingue a un ahorrador de un inversionista. Es lo que define si alguien se queda atrapado en un empleo o si alcanza la libertad financiera. El apalancamiento es la capacidad de hacer más con menos, de multiplicar resultados utilizando recursos estratégicamente. Un inversionista bien preparado, con la disciplina y la mentalidad adecuadas, puede obtener retornos exponenciales con un menor riesgo y menos capital. Pero aquí está la clave: el apalancamiento solo funciona si se usa con inteligencia, y para eso necesitas aprender, crecer y evolucionar. No se trata solo de dinero, sino de visión, estrategia y acción. Hace años, un amigo judío compartió una reflexión que nunca olvidé: Moisés invierte, Jesús ahorra. Puede parecer una frase simple, pero encierra una verdad profunda. ¿Cuál es la diferencia entre un ahorrador y un inversionista? La respuesta es clara: el inversionista es un ahorrador activo. No se limita a guardar su dinero esperando que crezca con el tiempo, lo pone a trabajar para multiplicarlo. Ahorrar puede darte cierta seguridad, pero nunca te hará realmente rico. En cambio, invertir te abre las puertas a un crecimiento exponencial. El problema es que muchas personas sienten miedo. Les preocupa el riesgo. Temen no saber lo suficiente. Creen que invertir es complicado. Pero la realidad es otra: lo complicado es quedarse atrapado en la mentalidad del ahorro sin entender cómo hacer que el dinero trabaje para ti. En su libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki explica magistralmente estos conceptos. Y no es casualidad que haya sido un éxito rotundo, es un libro que abre los ojos a quienes están listos para cambiar su mentalidad. Siempre he tenido una imagen clara sobre la diferencia entre un ahorrador y un inversionista. Cuando un inversionista entra a un banco, lo hace con paso firme y seguro. Cuando un ahorrador sale del banco, lo hace con pasos pequeños y temerosos.
El poder del dinero en manos de un ahorrador se diluye, se reduce, se desgasta. En cambio, en manos de un inversionista, crece y se expande. Los inversionistas tienen algo en común, pueden ver el futuro. Son visionarios. No se dejan paralizar por el miedo, porque saben que el riesgo bien calculado es el camino hacia el éxito. Y cuando ven una oportunidad, actúan. No esperan que las condiciones sean perfectas. No pierden tiempo justificando porque no pueden. Saben que cada momento es una posibilidad de crecimiento. Yo nunca he sentido la necesidad de convencer a nadie de que mis ideas son correctas. Si tengo que persuadir a alguien para que vea el valor en una oportunidad, significa que esa persona aún no está lista. En lugar de tratar de convencer, simplemente expongo los beneficios y dejo que los resultados hablen por sí mismos. Cuando tienes claridad en tu visión y confianza en lo que haces, la duda desaparece y todo lo que dices y haces está impregnado de certeza. El dinero es como el talento, si no lo usas, se desperdicia. Debe ser desarrollado, nutrido y aplicado de manera estratégica. Muchas personas tienen talentos increíbles, pero nunca llegan a aprovecharlos porque no los cultivan ni los ponen en práctica. Lo mismo sucede con las ideas, una idea sin acción es solo un pensamiento perdido. En cambio, una idea ejecutada con determinación puede cambiar vidas. Invertir es una responsabilidad. No es algo que se deba tomar a la ligera, pero tampoco es un camino imposible. Es un compromiso constante con el aprendizaje, con la estrategia y con el crecimiento. Muchas personas piensan que invertir es arriesgado, pero lo verdaderamente arriesgado es quedarse de brazos cruzados mientras el tiempo pasa y las oportunidades se desvanecen. Sé que algunas personas podrían decir, invertir, emocionante. Para aquellos que nunca han probado el poder del apalancamiento, puede parecer un concepto ajeno. Pero quienes han dado el paso saben que no hay nada más estimulante que ver cómo tus decisiones bien calculadas generan riqueza y te acercan cada vez más a la libertad financiera. El miedo es el mayor obstáculo que enfrentan los ahorradores. Viven dentro de su zona de confort, temiendo perder lo poco que tienen. Los inversionistas, en cambio, han aprendido a superar ese temor. No porque sean imprudentes, sino porque han entendido que el miedo solo se vence con conocimiento, preparación y acción. Es por eso que quienes invierten con inteligencia cosechan los frutos de su valentía. Recuerdo cuando comencé mi carrera y me mudé a Manhattan. En ese entonces, la ciudad estaba en crisis. Se hablaba de bancarrota, el mercado inmobiliario estaba en su punto más bajo y la incertidumbre reinaba. Para muchos, era un mal momento para entrar en el sector. Pero yo veía las cosas de otra manera. Para mí, Manhattan siempre sería el centro del mundo, y la crisis no era más que una oportunidad disfrazada de problema. Fue en ese momento cuando me fijé en un terreno de 100 acres a lo largo del río Hudson. Para algunos, era un riesgo. Para mí, era una puerta abierta hacia un futuro prometedor. No esperé a que la economía mejorara. No puse mis sueños en pausa. Aposté por mi visión y tomé acción. Los ahorradores tienden a esperar demasiado. Esperan tener más dinero, esperan que las condiciones sean ideales, esperan la seguridad absoluta. Pero mientras esperan, las oportunidades pasan de largo. Quizá hoy no tengas el dinero para hacer una gran inversión, pero eso no significa que tu mente no pueda prepararse, que no puedas desarrollar estrategias, que no puedas visualizar tu camino hacia el éxito. La perfección nunca llega, pero la mentalidad de un inversionista siempre está lista para actuar cuando la ocasión se presenta. Piensa en cómo puedes aplicar el apalancamiento en tu vida. ¿Cómo podrías usar el tiempo, el conocimiento y los recursos de otras personas para impulsar tu crecimiento? Observa a quienes ya lo hacen y pregúntate, ¿puedo verme a mí mismo aplicando sus estrategias? Si la respuesta es sí, entonces es momento de dar el primer paso. Más adelante, exploraremos más ejemplos de apalancamiento y cómo puedes utilizarlos para transformar tu vida y alcanzar el éxito que mereces. Capítulo 9. Las dos cosas en las que puedes invertir. La perspectiva de Robert. Mi padre rico solía repetir una frase que, con el tiempo, se grabó en mi mente: solo hay dos cosas en las que puedes invertir, tu tiempo y tu dinero. Luego, agregaba con una sonrisa sutil pero llena de significado: como la mayoría no invierte demasiado tiempo, termina perdiendo su dinero. Reflexionando sobre esto y aplicando la famosa regla del 90 al 10, me doy cuenta de que el 90% de los inversionistas ponen su dinero en juego sin comprometer su tiempo, mientras que el 10% que realmente logra acumular el 90% de la riqueza invierte una parte mucho mayor de su tiempo que de su dinero.
A medida que avances en este libro, entenderás por qué Donald y yo hemos logrado construir tanta riqueza, cómo conseguimos rendimientos excepcionalmente altos y por qué podemos hacerlo usando menos dinero propio. La clave está en que hemos aprendido a invertir inteligentemente nuestro tiempo. Observa la siguiente clasificación de inversionistas, en ella verás con claridad la diferencia entre invertir dinero sin conocimiento y dedicar tiempo a adquirir educación financiera antes de arriesgar capital. No inversionista, no invierte tiempo, no invierte dinero, no posee ninguna educación financiera. Inversionista pasivo, no invierte tiempo, invierte dinero, no posee ninguna educación financiera. Inversionista activo, invierte tiempo, invierte dinero, posee una sólida educación financiera. Los primeros dos tipos de inversionistas, aquellos que o bien no invierten nada o solo ponen dinero sin adquirir conocimientos, son los que con mayor frecuencia afirman que invertir es riesgoso. No es que el mercado sea peligroso por sí mismo, el problema es que estas personas tienen poca o ninguna educación financiera y escasa experiencia en el mundo de las inversiones. Como resultado, se convierten en presas fáciles de asesores financieros que les venden la ilusoria promesa de seguridad. Donald Trump es un claro ejemplo de alguien que comprendió la importancia de invertir su tiempo en educarse financieramente. Estudió en Wharton, considerada una de las mejores escuelas de negocios en Estados Unidos. En 1969, cuando me gradué en la Academia de la Marina Mercante de Nueva York, también contemplé la posibilidad de ingresar a Wharton. Un buen amigo mío, Al Novak, había sido aceptado allí y me animaba a seguir el mismo camino. Sin embargo, la guerra de Vietnam estaba en su punto más álgido y, en su lugar, opté por la escuela de aviación. A diferencia de Donald, yo no obtuve una formación en una escuela de negocios, pero sabía que eso me ponía en desventaja. En vez de resignarme, decidí tomar el control de mi propia educación financiera. Invertí una enorme cantidad de tiempo y dinero en aprender por medios no convencionales, asistí a seminarios, escuché innumerables audiolibros, devoré libros sobre negocios y, sobre todo, adquirí el hábito de enseñar lo que aprendía, pues comprendí que transmitir conocimientos es una de las maneras más eficaces de asimilarlos. Mi camino también estuvo marcado por la guía de mentores. Mi padre rico fue mi primer y más importante maestro, y yo, su aprendiz. Gracias a otros mentores que encontré en el camino, logré llevar a 2 empresas a cotizar en la bolsa. Además, invertí en la industria del petróleo y la gasolina tras recibir capacitación en Standard Oil de California y aprender de un experto en sindicación petrolera. Mi educación financiera nunca se detuvo, sigo aprendiendo a través de experiencias reales y del conocimiento compartido por grandes asesores. Y puedo asegurarte algo. Si hubiera renunciado a seguir aprendiendo sobre finanzas, negocios y riqueza, Donald Trump y yo no estaríamos escribiendo este libro juntos. El problema de los expertos financieros. Mucha gente cree que invertir es peligroso porque han sido mal asesorados por expertos con poca experiencia real. Pregúntate lo siguiente. 1. ¿Sabías que se necesita más tiempo para convertirse en un masajista profesional que en un asesor financiero? 2. ¿Sabías que menos del 20% de los corredores de bolsa y bienes raíces invierten en los productos que recomiendan a sus clientes? 3. ¿Sabías que la mayoría de los periodistas financieros tienen escasa educación financiera y poca experiencia en inversiones reales? 4. ¿Sabes cuántas personas toman decisiones de inversión basándose en consejos de individuos sin conocimientos financieros? 5. ¿Cuántos políticos y legisladores realmente entienden el mundo de las inversiones? 6. ¿Cuántos maestros tienen experiencia en educación financiera? No seas una víctima ingenua. Una vez escuché a Warren Buffett decir, si estás en un juego de póker y después de 20 minutos no puedes identificar quién es la víctima, entonces la víctima eres tú. Mi padre rico repetía una idea similar, las personas de los cuadrantes E ya sufren porque siguen consejos financieros de otros que también pertenecen a esos cuadrantes. Toma con cautela los consejos financieros que recibes. Tu mente es tu mayor activo, y lo que pongas en ella determinará tu futuro financiero. Mucha gente me pregunta, ¿no es riesgoso invertir sin dinero? Mi respuesta es simple, si no hay dinero mío en el proyecto, ¿cuál es el riesgo? Si quieres tomar el control de tu vida financiera, debes hacerte las preguntas correctas. ¿Cómo reduzco el riesgo y aumento los rendimientos? ¿Cómo encuentro buenas oportunidades de inversión? ¿Cómo diferencio una buena oportunidad de una? Capítulo 10. Los ganadores toman el control. Cuando realmente comprendes el poder del apalancamiento, la capacidad de lograr más con menos, comienzas a verlo en todas partes, como si de pronto hubieras descubierto un código oculto en el mundo que te rodea.
Todo, desde lo más simple hasta lo más complejo, puede ser una forma de apalancamiento. La silla en la que estoy sentado mientras escribo esto es un ejemplo claro. Sin ella, tendría que sentarme en el suelo, una posición incómoda que afectaría mi productividad. Es un pequeño detalle, pero su impacto es enorme. Tener socios también es una forma de apalancamiento. En The Rich Dad Company, mi talento se combina con el de Kemi Charón y juntos logramos mucho más de lo que podría hacer yo solo. No se trata solo de sumar esfuerzos, sino de multiplicarlos. Es lo que llamamos recursos de otras personas y es una herramienta poderosa en los negocios. Trabajamos con socios estratégicos en diversas áreas, como la distribución de nuestros libros. En lugar de ocuparnos de esa parte, delegamos en alguien que ya domina ese campo, permitiéndonos enfocarnos en lo que realmente hacemos mejor. El mensaje clave aquí es claro: los ricos entienden y utilizan el apalancamiento más que los pobres. Si tu objetivo es acumular riqueza, necesitas apalancamiento. Y si aspiras a la verdadera abundancia, necesitas mucho más apalancamiento del que imaginas. En el cuadrante del flujo de dinero, aquellos que se encuentran en los cuadrantes E, empleado, y A, autoempleado, suelen tener muy poco apalancamiento, pues dependen exclusivamente de su propio esfuerzo. En cambio, quienes pertenecen a los cuadrantes de dueño de negocio e I, inversionista, operan con un apalancamiento total, utilizando no solo su propio tiempo y dinero, sino también los de otras personas. El apalancamiento no solo se limita a recursos tangibles. Tu forma de pensar también puede ser una fuente de apalancamiento. Las personas exitosas cuidan sus pensamientos con la misma disciplina con la que un atleta de alto rendimiento cuida su alimentación. No permiten que ideas como no puedo hacerlo, es demasiado arriesgado o no tengo dinero se instalen en su mente. En cambio, se hacen preguntas que los llevan a encontrar soluciones: ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo minimizar los riesgos? ¿Y cómo puedo conseguir los recursos necesarios? Los grandes inversionistas no solo seleccionan cuidadosamente sus inversiones, sino también a las personas de quienes reciben consejos. Saben que la información correcta puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, y por eso eliminan pensamientos limitantes y consejos mediocres de su vida. El poder del control. Más allá del apalancamiento, hay otro factor fundamental que diferencia a los ganadores: el control. La mayoría de las personas consideran que invertir es riesgoso porque no tienen el control sobre sus inversiones. Pero, ¿y si pudieras recuperar ese control? A mí me apasionan los negocios y los bienes raíces porque me permiten tomar decisiones y manejar mis inversiones directamente. En cambio, no me gustan los activos en papel como acciones, bonos o fondos de inversión, porque en ellos el control está en manos de terceros. Para ilustrar esta idea, en mi programa de televisión en la cadena PBS utilizo la metáfora de un automóvil. Imagina que tienes un coche, pero le faltan elementos esenciales como: 1. Volante. 2. Frenos. 3. Acelerador. 4. Palanca de cambios. 5. Licencia para conducir. 6. Seguro. Si faltara uno de estos elementos, ¿te atreverías a conducirlo? Por supuesto que no. Sería demasiado peligroso. Sin embargo, muchas personas invierten sin tener ningún control, confiando a ciegas en asesores financieros y diversificando sin estrategia, solo porque se lo recomendaron. La diversificación no es una estrategia para ganar, es una estrategia para minimizar el daño cuando no tienes el control. Warren Buffett no diversifica indiscriminadamente, invierte en negocios que puede controlar. Donald Trump y yo preferimos negocios y bienes raíces porque nos permiten controlar 6 factores clave. 1. Ingreso. 2. Gasto. 3. Activo. 4. Pasivo. 5. Gestión. 6. Seguro. Tener control sobre estos elementos marca la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Por ejemplo, una persona promedio se enfoca en reducir gastos, mientras que un empresario exitoso sabe que la clave está en incrementar sus ingresos. Por eso, cuando regresé de Vietnam en 1974, mi padre rico me aconsejó aprender a vender. Me dijo: si quieres ser inversionista, necesitas saber vender. Pasé 4 años en Xerox Corporation perfeccionando esta habilidad y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Muchas personas ignoran este consejo. Como dice Donald Trump, algunos nacen con talento para vender, pero cualquiera puede aprender si está dispuesto a esforzarse. Yo no nací vendedor, pero me convertí en uno. Como autor, no soy el mejor escritor del mundo, pero soy uno de los que más vende, porque entiendo la importancia de esta habilidad. En el mundo hay escritores brillantes con mensajes poderosos, pero si no saben vender, sus libros no llegan a nadie.
Y el precio de no saber vender es altísimo. Por eso, Donald Trump y yo apoyamos el mercadeo multinivel y las ventas directas. No solo porque generan ingresos, sino porque enseñan habilidades esenciales para ser dueño de un negocio, como liderazgo, comunicación y negociación. Si decides unirte a una empresa de este tipo, hazlo por la educación que recibirás, más que por el dinero inmediato. Teach to be rich. Para aquellos que desean profundizar en la educación financiera, creé Teach to be Rich, un programa de aprendizaje diseñado para los clubes de Cashflow. Consiste en 2 libros de trabajo y 3 DVDs que facilitan el aprendizaje tanto a nivel teórico como práctico. El mundo real de las inversiones no es un juego de azar. No se trata de probar suerte en la bolsa o en bienes raíces, sino de educarse antes de invertir. Con conocimiento y control, el riesgo disminuye y los rendimientos aumentan. Ausencia de control. Muchas personas se sienten atrapadas en sus trabajos porque no tienen control sobre su futuro. Sus empresas son vendidas, sus empleos desaparecen y se quedan sin opciones. No tener control genera incertidumbre y miedo. Pero hay una solución: educarse financieramente y tomar las riendas de su destino. Si nuestro sistema educativo hiciera bien su trabajo, enseñaría a las personas la diferencia entre depender de un salario y construir su propia libertad financiera. La pregunta es, ¿quieres ser de los que controlan su futuro o de los que están a merced de otros? Capítulo 11. La creatividad de los hemisferios derecho e izquierdo. La opinión de Robert. Si tuviéramos que explicar de manera sencilla y directa el funcionamiento de nuestro cerebro, podríamos decir que está dividido en 2 hemisferios, cada uno con una manera particular de procesar la información. El hemisferio izquierdo se caracteriza por ser lógico, secuencial y analítico. Es el que domina en aquellas personas con habilidades para la lectura, las matemáticas y el pensamiento estructurado. Por otro lado, el hemisferio derecho tiene una orientación más intuitiva, creativa y espacial. Es el que prevalece en quienes destacan en las artes plásticas, la música, el diseño y el uso del color. Sin embargo, hay que entender que, en realidad, ambos hemisferios trabajan en conjunto para realizar cualquier función cognitiva. He dedicado muchos años de mi vida al estudio de la educación y la forma en que las personas aprenden. Algo que me resulta fascinante es que, al nacer, nuestro cerebro no está dividido de la misma manera en que lo percibimos de adultos. Es alrededor de los 4 o 5 años cuando esta división se vuelve más clara, y es en ese punto cuando muchas de nuestras capacidades comienzan a definirse. El problema es que el sistema educativo actual favorece y refuerza el desarrollo del hemisferio izquierdo, dejando de lado el potencial creativo e intuitivo del hemisferio derecho. Una ráfaga de genio. Winston Churchill, una de las mentes más brillantes del siglo XX, relató en varias ocasiones que, cuando era niño, experimentaba momentos en los que sentía una especie de ráfaga en su cerebro. Estas descargas de intuición lo dejaban aturdido por un instante, pero después de unos momentos de calma, podía comprender lo que había sucedido y ponerlo en palabras. Algunos investigadores creen que estas ráfagas de percepción emergían en su hemisferio derecho y luego viajaban a través del cuerpo calloso hasta su hemisferio izquierdo, permitiéndole verbalizar y estructurar esas ideas. Si lo pensamos bien, ¿no podría ser esta una forma en la que el universo, Dios o la propia naturaleza nos transmiten conocimiento e ideas nuevas? Es posible que esta sea la base de lo que hoy llamamos lluvia de ideas o inspiración repentina. Sin embargo, nuestra sociedad ha tendido a valorar más a aquellas personas cuyo hemisferio izquierdo predomina, considerándolas más inteligentes, mientras que quienes tienen un dominio del hemisferio derecho suelen ser vistos como excéntricos o poco convencionales. Esa misma preferencia por el pensamiento estructurado es la que ha hecho que ciertas profesiones sean más lucrativas que otras. Por eso, en el mundo corporativo, los contadores, abogados, médicos, dentistas y administradores suelen recibir los mejores salarios. Pero los tiempos están cambiando. En su libro A Whole New Mind, Daniel Pink sostiene que el futuro estará dominado por personas con una mentalidad completamente distinta. Serán aquellos que puedan identificar patrones, establecer conexiones profundas y generar significados los que cosechen los mayores beneficios y satisfacciones en la sociedad del mañana. La creatividad enriquece. Comprender cómo funcionan los hemisferios cerebrales no es solo un ejercicio de teoría, sino una clave para mejorar nuestra vida financiera. La creatividad, cuando se combina con inteligencia financiera, tiene el poder de hacerte rico. Es curioso notar que la mayoría de los instrumentos financieros tradicionales, como cuentas de ahorro, bonos y fondos de inversión, no requieren creatividad alguna. De hecho, en este tipo de inversiones, tratar de ser creativo podría meterte en serios problemas legales.
Las instituciones financieras y organismos como la Comisión de Valores y Transacciones, SEC, regulan de manera estricta a quienes manejan estos instrumentos. En este sentido, las inversiones tradicionales son ideales para aquellos con un pensamiento estructurado y lógico. Pero en el mundo de los bienes raíces y los negocios, ocurre lo contrario. Mientras más creativo seas, mayores oportunidades tendrás de generar riqueza. ¿Por qué? Porque en estos campos tienes el control. A continuación, te presento algunos ejemplos. 1. En una cuenta de ahorro o bonos, el banco determina la tasa de interés. En los bienes raíces, puedo negociar y establecer la tasa de interés a mi favor. 2. En inversiones tradicionales, mi ingreso depende de terceros. En bienes raíces y negocios, yo determino cómo y cuánto ganar. 3. En el aspecto fiscal, si vendo acciones, mi capacidad para controlar los impuestos es limitada. Con bienes raíces y negocios, tengo herramientas legales para optimizar el pago de impuestos. 4. Un terreno puede valer $1,000 por acre si lo veo como agricultor, pero si lo veo como desarrollador inmobiliario y cambio su clasificación, su valor podría multiplicarse por 10. 5. Puedo vender una propiedad o negocio utilizando mi red de contactos e información privilegiada, algo que sería ilegal en el mundo de los valores. 6. Puedo aumentar el valor de una propiedad con mejoras simples, como una mano de pintura o remodelaciones estratégicas. Y la lista sigue. La creatividad en los negocios es una herramienta poderosa que te da libertad y posibilidades infinitas. Si tienes control sobre tus inversiones, tu potencial de crecimiento no tiene límites. En el mundo empresarial. 1. Puedo contratar o despedir personal clave, algo imposible en fondos de inversión o acciones. 2. Puedo reinventar mi modelo de negocio y adaptarme a los cambios del mercado. 3. Puedo construir nuevas marcas. En mi caso, además de Rich Dad, hemos creado Rich Woman y Rich Family para atender diferentes segmentos del mercado. Los dos hemisferios cerebrales son fundamentales para el éxito. La combinación de la lógica y la creatividad te permitirá alcanzar metas que otros solo sueñan. Tomar el control y usar la creatividad requiere educación financiera y experiencia. Donald Trump es un ejemplo claro de cómo la combinación de estos dos elementos ha contribuido a su éxito. La opinión de Donald. Las palabras de Robert sobre control y creatividad me hicieron recordar algo importante. En este libro, él mencionó sus visitas a mis oficinas en la Torre Trump, pero lo que no se ha mencionado es cómo están diseñadas las suyas. Sus oficinas reflejan a la perfección el equilibrio entre control y creatividad. Son funcionales, compactas y perfectamente organizadas para manejar un negocio de gran escala. Si sabes lo que haces, no necesitas demasiado espacio. De la misma manera, en mi organización, todo está diseñado para maximizar la eficiencia. La creatividad florece mejor cuando hay estructura y claridad. Ahí radica la clave del éxito, encontrar el equilibrio entre la lógica y la inspiración. Capítulo 12. Piensa en grande, piensa en expansión. La opinión de Robert. Una de las huellas inconfundibles de Donald Trump es su incesante discurso sobre la importancia de pensar en grande. No es solo un consejo pasajero en su filosofía, es el principio que rige su vida y sus negocios. Si en algún momento dudas de su capacidad para materializar esta idea, solo necesitas dar un paseo por Nueva York y contar cuántos rascacielos llevan su nombre. Cada edificio es un testimonio de su pensamiento expansivo y de su visión sin límites. Tuve el privilegio de escucharle hablar sobre este tema en varias ocasiones. Y lo más interesante es que cada vez que lo hace, agrega algo nuevo, algo que expande mi propia perspectiva. Si alguna vez tienes la oportunidad de escucharlo, aprovéchala. Y si puedes hacerlo más de una vez, hazlo sin dudarlo. Porque cada repetición trae una nueva revelación. Aunque mi padre rico no usaba exactamente la expresión pensar en grande, me enseñó el mismo concepto a través de dos palabras clave, apalancamiento y expansión. Me mostró que pensar en grande no es solo imaginar algo grande, sino saber cómo expandirlo. Un ejemplo claro de esto es la historia de Ray Kroc y McDonald's. Mi padre rico nos explicó que cuando Ray Kroc compró McDonald's a los hermanos McDonald, utilizó el apalancamiento. Pero cuando franquició la marca, llevó su estrategia al siguiente nivel, la expansión. Ese pequeño puesto de hamburguesas en el que Ray Kroc vio una oportunidad se convirtió en un sistema de franquicias que revolucionó la industria alimentaria. Y aquí surge una palabra clave que debes recordar, sistema. En mi libro Antes de renunciar a tu empleo, explico en detalle el concepto del triángulo DI, un modelo que mi padre rico usaba para enseñarme las 8 partes esenciales de un negocio sólido y sostenible.
Si analizas las estadísticas, descubrirás algo impactante: 9 de cada 10 negocios fracasan en sus primeros 5 años. Y de aquellos que sobreviven, 9 de cada 10 no logran llegar a la década. Esto significa que, de 100 negocios, solo uno logra establecerse en el tiempo. Y la razón principal de estos fracasos radica en que una o varias partes del triángulo DI son débiles o inexistentes. Cuando una empresa enfrenta problemas, siempre uso este modelo para diagnosticar la situación y encontrar sus puntos vulnerables. Uno de los errores más comunes es que los emprendedores se obsesionan con su producto, creyendo que ese es el factor más importante de un negocio. Pero el triángulo DI nos muestra que esto no es así. En su estructura, el producto ocupa un espacio menor, mientras que la misión se ubica en la base, sosteniéndolo todo. Y esto no es casualidad: la misión es el alma del negocio. Es la razón por la que existe, el motor que impulsa cada decisión. Sin una misión clara y poderosa, un negocio está destinado a naufragar. He escuchado a muchas personas decir con entusiasmo: tengo una idea genial para un nuevo producto. Pero cuando les pregunto, ¿y cuál es tu misión?, la respuesta suele ser: ganar dinero. Y ahí está el problema. Sin una misión que trascienda el simple deseo de enriquecerse, el negocio tiene pocas posibilidades de sobrevivir a las inevitables tormentas del camino emprendedor. El mundo está lleno de productos innovadores que fracasaron porque no tenían una base sólida. En contraste, las empresas más exitosas cuentan con un triángulo DI completo y robusto. Estas empresas no solo tienen una misión poderosa, sino también un equipo de liderazgo efectivo, una estrategia financiera inteligente, sistemas de comunicación eficaces y una infraestructura operativa bien definida. Pongamos un ejemplo sencillo: casi cualquiera puede hacer una mejor hamburguesa que la de McDonald's. Pero pocos pueden construir un sistema de negocios tan efectivo como el suyo. Aquí radica la verdadera diferencia entre un dueño de negocio del cuadrante A y uno del cuadrante D. Mientras que el primero se convierte en el sistema mismo, y por lo tanto, su expansión es limitada, el segundo diseña un sistema que funciona sin él, permitiéndole crecer sin límites. Es asombroso cuántas empresas están saturadas de ejecutivos con sueldos elevados que trabajan arduamente sin lograr mucho. Esto sucede porque se enfocan en las personas en lugar de en los sistemas. Pero incluso el equipo más talentoso fracasará si no cuenta con una estructura eficiente que los respalde. Piensa en un empresario como el creador de un auto de carreras y en un gerente como su piloto. Puedes tener al mejor piloto del mundo, pero si el auto es deficiente, nunca ganará la carrera. Lo mismo ocurre en los negocios. Algunos empresarios son constructores excepcionales, otros son grandes conductores, y muy pocos dominan ambas habilidades. Donald Trump, Bill Gates, Michael Dell y Steve Jobs son ejemplos de líderes que lograron ambas cosas: crear autos de alto rendimiento y manejarlos con maestría. En mi empresa, The Rich Dad Company, contamos con 3 gerentes y 3 constructores de autos: Ken, Sharon y yo. Sharon es brillante tanto en la construcción como en la conducción, mientras que Kim y yo somos mejores al volante. Suelo decir que en nuestra compañía, yo soy el claxon y Sharon es el motor. Y esto es clave: el éxito nunca es el resultado de un solo individuo, sino de un equipo bien estructurado. Para concluir, conozco muchas personas que han logrado amasar grandes fortunas dentro del cuadrante A. Algunos son talentosos constructores y conductores de pequeños negocios. Pero hay algo que debes entender: aquellos que alcanzan la verdadera riqueza, la que se multiplica y crece más allá de su presencia física, lo hacen a través del cuadrante de figuras como Tiger Woods o las estrellas de cine pertenecen al cuadrante A, pero su riqueza proviene de sus alianzas con empresas del cuadrante D, como Nike, Sony o Warner Brothers. Donald Trump dice: piensa en grande y construye rascacielos y programas de televisión exitosos. Mi padre rico decía: expándete, al igual que lo hizo McDonald's. Ambas filosofías conducen al mismo destino: un crecimiento sin límites. ¿Empiezas a entender la regla 90/10 del dinero? Solo el 10% de las personas gana el 90% de la riqueza, porque hacen lo que el otro 90% no está dispuesto a hacer. La misión no es solo parte del negocio, es el negocio mismo. Capítulo 13. Volverse muy rico es previsible, no riesgoso. La opinión de Robert. Antes de seguir adelante, hagamos un breve repaso del proceso esencial que permite la acumulación de riqueza. 1. Yo/tú. 2. Apalancamiento. 3. Control. 4. Creatividad. 5. Expansión. Si analizamos la situación de muchas personas atrapadas en dificultades financieras o estancadas en su crecimiento económico, encontramos un patrón común: no logran trascender el primer punto, el yo/tú.
A pesar de que algunas han recibido una educación sólida, continúan trabajando arduamente sin hacer uso del apalancamiento. Es decir, no utilizan otros recursos, herramientas o talentos más allá de sus propias habilidades individuales. Viven bajo una estructura en la que tienen poco o ningún control sobre sus empleos, sus ingresos o sus inversiones. Para la mayoría, el trabajo no es un espacio donde puedan expresar su creatividad, sino un entorno de obediencia y rutina. Siguen instrucciones, cumplen con las expectativas de otros y, financieramente, se conforman con el sistema establecido. Y cuando intentan expandirse, la estrategia más común que adoptan es simplemente cambiar de trabajo, aceptar un empleo extra o esperar con paciencia un ascenso o un aumento de salario. Este ciclo de conformismo no es una coincidencia, es el resultado directo de lo que aprendieron en la escuela. Desde pequeños, se nos inculca que aventurarnos fuera de lo convencional es un riesgo innecesario. Nos educan para buscar estabilidad, no para desafiar el sistema. Muchas personas temen perder incluso el poco control que tienen sobre su situación. Prefieren aceptar sueldos bajos antes que pedir un aumento y arriesgarse a una negativa o un despido. Evitan ser creativos por miedo a alterar el statu quo. Y cuando deciden invertir, delegan ciegamente su dinero en manos de expertos, confiando en que otros sabrán manejarlo mejor que ellos mismos, sin aprender realmente cómo funciona el juego del dinero. Esta mentalidad los convierte en prisioneros de sus propios miedos y de su escaso conocimiento sobre finanzas y negocios. Ven el riesgo en todas partes y creen que muchas de las oportunidades que ofrece la vida son peligrosas. Como consecuencia, caen fácilmente en las trampas de asesores financieros, periodistas económicos y vendedores que saben cómo explotar su aversión al riesgo. Les venden inversiones disfrazadas de seguras cuando en realidad son altamente especulativas y volátiles. Les hacen creer que ahorrar dinero en un banco es la mejor estrategia, o que invertir a largo plazo en fondos de inversión es una garantía de estabilidad. Y ellos lo aceptan, sin cuestionarlo. Para agravar la situación, muchas de estas personas, incluidos sus expertos financieros, creen que lo que Donald Trump, Warren Buffett y yo hacemos es extremadamente riesgoso. Nada más alejado de la verdad. La razón por la que empresarios como ellos generan fortunas impresionantes es porque su éxito es previsible. No dependen de la suerte ni del azar. Siguen un método, una estrategia estructurada y comprobada. El enriquecimiento, cuando se comprende bien, es un resultado esperado, no una apuesta. Mi padre rico solía explicarme este concepto con un ejemplo muy sencillo, pero poderoso, el de un agricultor. Me hablaba de un hombre que comenzó su vida cultivando manzanas en un pequeño terreno de una sola hectárea. El inicio fue difícil. Tenía pocos recursos y los árboles tardaban en crecer. Sin embargo, cuando las manzanas empezaron a producirse, vendió la cosecha, reinvirtió sus ganancias y compró 2 hectáreas más. A medida que su plantación creció, su producción se multiplicó. Con el tiempo, poseía más de 100 hectáreas de manzanos en plena producción y se volvió rico. Este ejemplo demuestra que la riqueza es un proceso gradual y previsible. No se trata de un golpe de suerte o de una decisión impulsiva. Requiere paciencia, estrategia y la capacidad de reinvertir en uno mismo y en su negocio. Algunos podrían argumentar, ¿y qué pasa con las plagas o las sequías? Y sí, son factores a considerar, pero un agricultor exitoso se anticipa a esos problemas y establece reservas para enfrentar las eventualidades. Lo mismo sucede en los negocios, los empresarios sólidos saben que habrá robos, errores y obstáculos, pero diseñan sistemas para minimizar las pérdidas y seguir adelante. La previsibilidad también se puede ver en otras industrias. Cada vez que pasas por un McDonald's, cada vez que compras unos jeans Levi's o cargas gasolina, estás observando la misma fórmula en acción. En el juego de monopolio, si posees una casa, generas ingresos. Si agregas una segunda, esos ingresos crecen. Si transformas 4 casas en un hotel rojo, el dinero fluye aún más. La clave está en entender que el crecimiento financiero no es azaroso, sino parte de un patrón que se repite una y otra vez. Es por eso que me frustra escuchar a la gente decir que invertir es riesgoso o que la opción más segura es dejar el dinero en un banco o en un fondo de inversión. Para mí, eso no es seguridad, es falta de educación financiera. Personas como Donald Trump no ganan miles de millones construyendo un solo edificio, sino varios, o diseñando uno que contenga cientos de condominios para la venta. Su método sigue la misma lógica que te mencioné antes: apalancar, controlar, crear, expandir y predecir. Lo mismo hago yo al invertir. Cuando compro un edificio, no dependo de una sola fuente de ingresos, sino de 4. 1. Los alquileres. 2. La depreciación fiscal.
3. La amortización, el inquilino paga mi préstamo. 4. La plusvalía, el aumento en el valor de la propiedad debido a la inflación y otros factores. Muchos inversionistas se enfocan solo en la plusvalía, esperando comprar barato y vender caro, pero esa es la estrategia más inestable y menos previsible. En cambio, yo me enfoco en construir inversiones que generen ingresos pasivos de manera constante, reduciendo así la incertidumbre. El mensaje es claro, la riqueza no es un accidente. Es una consecuencia predecible de tomar decisiones informadas, apalancarse correctamente y actuar con estrategia. Si logras comprender este principio, te darás cuenta de que el dinero está al alcance de aquellos que deciden aprender cómo hacerlo funcionar a su favor. Felicidades. Sí, felicidades por llegar hasta aquí, porque muy pocos lo hacen. La mayoría de la gente empieza, se emociona y se rinde antes de terminar. Buscan motivación constante, quieren que alguien los empuje, que alguien les diga qué hacer en cada paso. Pero tú no eres como ellos. Tú terminaste este audiolibro porque entiendes algo que la mayoría nunca comprenderá. El éxito no es para los que buscan sentirse bien, sino para los que hacen lo que tienen que hacer, con o sin ganas. Ahora te haré una pregunta clave. ¿De qué sirvió escuchar todo esto si no haces nada al respecto? Tienes 24 horas. Ese es el tiempo que tienes para poner en práctica al menos una sola idea de este audiolibro. No dejes que tu cerebro te engañe con la excusa de que lo harás después. No hay después. La diferencia entre la gente que gana en la vida y la gente que se queda donde está se resume en una sola cosa: acción inmediata. Si terminaste este audiolibro y no empiezas a aplicar lo que aprendiste hoy mismo, entonces no hiciste nada. Solo perdiste el tiempo. Ahora bien, si sentiste que no entendiste del todo algunas ideas, vuélvelo a escuchar. Porque cuando vuelves a escuchar un audiolibro no encuentras algo que estaba en el libro, encuentras algo que no estaba en ti. Cada vez que lo repitas, vas a darte cuenta de errores en tu forma de pensar, creencias limitantes, detalles que pasaste por alto. Los ricos se educan de forma diferente. No escuchan una vez y siguen con su vida como si nada. Repiten, estudian, aplican. Ahora, si realmente te tomas en serio tu educación financiera, ve de inmediato a nuestra lista de reproducción y escucha la segunda parte de este audiolibro. Porque este libro no es un simple audiolibro, es un rompecabezas. Si solo escuchaste la primera parte, te falta una pieza clave. Antes de irte, quiero que hagas algo más. Si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Mira los números, el 95% de las personas que ven este contenido no se suscriben. Solo lo consumen y se van. No valoran lo que están aprendiendo. El 5% que sí se suscribe, en cambio, es el grupo que realmente quiere crecer. Así que si este audiolibro te aportó valor, si te abrió la mente, si te hizo darte cuenta de cosas que antes no entendías, suscríbete ahora mismo. No solo estarás ayudando a que este canal llegue a más personas como tú, también estarás asegurando que más contenido de calidad siga llegando a tu vida. Nuestro objetivo este año es llegar a 1 millón de seguidores. Y si estás aquí, escuchando hasta el final, quiero que seas parte de esto. Nos vemos en la segunda parte de este audiolibro. Y recuerda, no se trata de cuánto escuchas. Se trata de cuánto aplicas. El conocimiento sin acción es como un mapa sin un viajero. No sirve de nada si no te pones en marcha. Así que, antes de cerrar este video, toma una decisión. 1. Poner en práctica hoy mismo al menos una idea de este audiolibro. 2. Ir a la lista de reproducción y continuar con la segunda parte. 3. Suscribirte solo si realmente valoras este contenido y estás comprometido con tu educación financiera. Si no haces nada de esto, serás como el 95% de la gente que solo escucha, se emociona por un rato y luego vuelve a su vida de siempre. Pero si haces algo dentro de las próximas 24 horas, te estarás acercando al 5% que realmente cambia su vida. Tú decides. Nos vemos en el próximo audiolibro.